Este es el podcast de Sky Hijos, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Bueno, señores, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sky Eagles. Estamos muy complacidos de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre las líneas base sobre las cuales estábamos hablando en los episodios anteriores para hablar de un tema que seguramente a ustedes les va a parecer algo extraño, el nombre, pero pues que tiene asidero de aquí en adelante y sobre todo por todos los acontecimientos que están sucediendo que tienen que ver en el foco central a la nación americana, en este caso pues la nación de Estados Unidos, ¿no? Y pues continuamos con este programa que lo titulamos Los dos monos americanos, que tiene que ver justamente con la crisis social y moral de los Estados Unidos desde sus fundamentos morales y religiosos, ¿no? En este sentido, pues vamos a hablar un poco acerca de los cimientos sobre los cuales fue fundada esta gran nación y a partir de ahí, pues vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, qué ha sido, qué ha desencadenado este quiebre moral, que es el segundo ítem, y cuándo comenzó esa fisura que ha entrado por algunas líneas, ¿sí?, estructurales de esa nación y ha permeado absolutamente toda la cultura, no solamente moral, religiosa, política y militar que tiene esta nación. Al mismo tiempo, pues vamos a ver los síntomas de esa crisis hoy en día y cómo esa crisis ha ahondado y ha influido positivo o negativamente el resto de las naciones del mundo, ¿no? Finalmente, pues la idea es ver cómo esto empata, porque pues estamos acercándonos a tiempos peligrosos sobre los cuales estaban profetizados en las escrituras, ¿no? Entonces, pues antes de esto, pues quiero entrar en materia, pero con un versículo que quiero dejar como brújula para esta conversación de hoy, es la cita de Proverbios 14:34 que dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Tengan eso en mente mientras desarrollamos esta temática. Y pues sin más, que quiero darle la bienvenida. Yo soy Javi Nieto de Sky Eagles y quiero darle la bienvenida a nuestros compañeros, quiero decir en el día de hoy, Luis, David, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Luis, saludos. Un saludo, Javi, y para todos nuestros seguidores. Miren ahí abajo en la descripción del video las redes para que nos apoyen con un like, nos sigan, escriban por favor, si pueden comentar si les gusta el tema, que no les gusta del canal, y siempre vamos a estar para ustedes leyéndolos. Y bueno, este es un tema súper interesante, la sociedad estadounidense, ¿no? Que no podemos negar el peso a todo nivel de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo. Así es, Luis, pues en definitiva es la potencia mundial de la actualidad y hace mucho tiempo ya, y pues obviamente esta potencia está metiéndose en muchas partes a llevar pues no solamente su cultura, sino también su poderío político. Recuérdese de los aranceles de Trump, a todo el mundo le pone aranceles, o usted se agacha y se somete, o le pongo aranceles al 40, al 50, 60, y pues economías que no tienen la capacidad para competirle, pues tienen que someterse a, digamos, a lo que diga Estados Unidos. Mire la Comunidad Europea. Mire la ONU, la OTAN, ¿qué están haciendo con la guerra allá en Medio Oriente actualmente? Allá en Irán y eso. Nada, mudos, no dicen nada, ni apoyan nada, todos ahí como herméticos. ¿Qué está pasando? Estados Unidos lleva sus portaaviones nucleares con todo ese poderío militar, sus aviones F-35, los B-2 bombarderos, con toda esa cantidad de arsenal y pues mire lo que está pasando. Y está complicado porque ahorita Irán también está respondiendo. Ya no son videos de inteligencia artificial lo que está pasando y también está viendo Israel las consecuencias de esto. O sea, obviamente esto es tras un propósito, pero esto está definitivamente desencadenando otros escenarios que no sabemos. Pero pues mire el estrecho de Hormuz, mire el petróleo, el mundo entero ya se subió a $120 el barril. Y eso tiene unas implicaciones, digamos, para América Latina, o por lo menos los países productores pequeños, pues le sirve ese precio porque le aumenta digamos, la utilidad, pero de todas formas hay mucha gente que está sufriendo esto. Entonces, pues, por este lado, pues la idea es ver cómo podemos entrelazar las líneas de lo que se está presentando hoy en día y cómo esta nación, pues definitivamente está marcando un antes y un después. David, un gusto saludarte. Un gusto estar otra vez con ustedes en este maravilloso espacio. Un saludo a toda la audiencia visible e invisible, a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo en este día, ¿no? Pues bastante, no sé cómo decirlo, conmocionado por lo que está pasando alrededor del mundo. Vivimos una época bastante álgida, bastante complicada, ¿no?
Y Está difícil. lo curioso del asunto, por llamarlo de alguna manera, es que todo el mundo siempre espera cosas buenas, ¿no? Siempre hay ese como deseo en el espíritu humano de vendrán tiempos mejores. Y lo que uno ve con el transcurrir de los días es que las cosas no mejoran, sino que cada vez están peor. Entonces eso es como una ironía cruel del destino o de la vida, o no sé cómo lo podríamos llamar. Porque, mire, vamos a mitad de marzo de este año y ya han pasado cosas que normalmente no pasaban. Las cosas cambian de un día para otro y se acuesta uno un viernes y ya amanece el sábado y ya cambió la historia del mundo. Sí, no, es que, y acuérdese de la cita bíblica, ¿no? Si no fuera por los escogidos nadie sería salvo. Y ahí es Si no cuando fueran dice que él acortados los tiempos. ha cortado los tiempos. Entonces, pues seguramente, o sea, eso es lo que estamos viviendo y todo el mundo lo ve en la atmósfera, ¿no? El tiempo no alcanza, los días se van a toda. Y pues ahí ya, digamos, cita uno el cliché, ¿no? Todo tiempo pasado definitivamente fue mejor para lo que se viene, pero pues nosotros tenemos la esperanza de que vienen cosas interesantes y apasionantes para el remanente del Señor Jesucristo, su novia, en todo el mundo. Entonces, pues, sin más, yo creo que ya arrancamos y pues yo quería darle el paso a Luis para que nos diera como un contexto inicial de a qué va con todo esto y por qué nosotros le estamos poniendo a este programa Los Dos Monos Americanos. ¿Y esto qué pitos toca, Luis? Bueno, lo que se conoce comúnmente como mono, en términos médicos, es el síndrome de abstinencia aguda, que es una respuesta no solamente a nivel físico y psicológico, cuando al cuerpo se le retira una sustancia de la que ha pasado a depender para funcionar normalmente. Estamos citando acá dos, como la heroína, el fentanilo, que son opioides, pero el fentanilo es pues, significativamente más potente. Se estima que puede llegar a ser 50 veces más potente que la heroína y obviamente causa mucho más daño. En cortos periodos de tiempo puede destruir a una persona totalmente. Esa es como la biología del caos. O sea, los opioides funcionan uniéndose a los receptores en el cerebro y digamos que apagan, comillas, el dolor y liberan oleadas de dopamina. ¿Qué pasa? Con el tiempo el cerebro deja de producir sus propios analgésicos naturales, o sea, las endorfinas, porque ya digamos cuenta con un elemento externo que es la droga. Cuando la droga no está en el organismo, el sistema nervioso se sobreexcita y los nervios disparan señales sin control. Pasan fenómenos muy extraños dentro de lo que he podido investigar, como por ejemplo, algo que sorprende, ¿no? Y en esto digamos que yo no hago apología de las drogas, ni me interesa el tema, ni consumo drogas, ni nada que se le parezca, pero esto es como una señal de alerta para muchas personas que piensan que eso es un tema recreativo. Volviendo al punto, hay algo que se llama la hipersensibilidad, cosas que antes no dolían, por ejemplo como esto. Yo tengo aquí puesto este buzo. Si yo, pues Dios no lo quiera, si yo fuera un adicto y estuviera con el síndrome de abstinencia, el solo roce del buzo me causaría un intenso dolor. El aire, si salgo a la calle y el viento me da, causa dolor. Para que vean el efecto tan negativo de las drogas. No pueden soportar una cobija encima, por decir algo. O sea, cosas así. Incluso se han dado casos donde si en una alcoba alguien le habla a la persona, esa persona, o sea, ese adicto puede llegar a sentir mucho dolor solamente por escuchar la voz de la persona que le habla. Las etapas del síndrome, esto es como para informativo y como para que vayamos entendiendo a qué va el programa. En la fase inicial, digamos que de 6 a 24 horas después de la última dosis, entonces la persona, o sea, el adicto, los síntomas suelen empezar como si fuera una gripe, más o menos, en algunos casos, no es igual. Hay ansiedad extrema, una necesidad obsesiva de inyectarse o de consumir la próxima dosis, hay lagrimeo, empiezan a haber líquido en la nariz, pueden haber bostezos, muchos bostezos, sudoración fría y escalofríos. Pueden llegar a tener o a percibir dolor intenso en los huesos, dolor muscular y óseo insoportable. Hay un descontrol y una destrucción del sistema gastrointestinal, vómitos, diarrea. El cuerpo intenta como desintoxicarse a la vez. Hay insomnio, o sea, la persona no puede dormir, entonces eso genera más desesperación porque ya usted tampoco duerme. Pueden sentir taquicardia. Entonces hay una notable diferencia entre la heroína y el fentanilo, porque digamos para el caso de la heroína, que es una de las drogas clásicas por llamarla así de alguna manera, estos efectos empiezan como después de 8 horas en adelante, después de la última dosis. En el caso del fentanilo, esta ventana de tiempo se reduce a 2 o máximo 4 horas, o sea, a veces menos de la mitad. En el caso de la heroína, pues es muy dolorosa, el síndrome de abstinencia es doloroso, y en el caso del fentanilo el choque es súbito, es fuerte. No, y Luis, mire Tomás la crisis de fentanilo que hay en Filadelfia, ¿no? Si uno mira las imágenes y están en internet, están en YouTube, ustedes pueden verlas, que es lo que, digamos, peyorativamente se ha mencionado que es la droga zombie, ¿no? Que es, las personas literalmente parecen zombies y están en el suelo. O sea, es una crisis y es un desastre ver a un ser humano llevado por ese tipo de sustancias. Y lo peor es que
es una droga extremadamente dura, pero al mismo tiempo, cuando la persona termina el efecto, la persona puede caminar e irse como si nada. O sea, es una vaina que mientras está sobre el efecto, obviamente eso va en deterioro, ¿no? Eso no es que la persona siga igual y esto no. Pero en la medida que eso es como una montaña, ¿no? Entonces va para abajo en el momento que tiene, digamos, los efectos, le termina el efecto, sigue una meseta, pero entonces cuando vuelve otra vez sigue bajando, o sea, eso va para abajo y va para abajo. Y lo peor es que ese fentanilo no es que sea, eso lo utilizan en los hospitales para un tema de las cirugías y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que como todo, ¿no? Nosotros abusamos absolutamente de todo. El ser humano no puede, digamos, con algo que de pronto, digamos, sirve o tiene algún propósito, sino que queremos coger eso y llevarlo al extremo, ¿no? Porque mire la morfina pues también causa, digamos, cierta calma el dolor, ¿cierto? Pero hay gente que coge la morfina y también empieza a drogarse con morfina, ¿sí? Entonces empiezan a alienarse la persona y obviamente eso es una crisis que está llevándose familias, sociedades. ¿Qué sociedad avanza así? Y lo peor es que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que la primera potencia del mundo tiene un problema tan tremendo de consumo de estupefacientes? Es porque no solamente el fentanilo y la heroína y el crack y un montón de opioides y barbitúricos, sino también la cocaína. Si uno mira, pues son los consumidores número uno del mundo y desafortunadamente Colombia es el primer exportador mundial, ¿no? O sea, estamos en el top one, ¿no? Colombia tiene las 350.000 hectáreas de cocaína lista, o sea, de base de coca, la planta como tal, y pues los gobiernos mirando para otro lado, ¿no? Y un mundo entero pues en una crisis y en un drama, porque pues de todas formas, ¿quiénes consumen, no? ¿Quiénes compran? Pues ahí está que la mayoría de gente en Estados Unidos mueve millones de dólares el consumo de todas estas sustancias, ¿no? Y ahí viene ese primer mono, ¿no, Lois? O sea, la gente consumiendo pues ese tipo de sustancias y llevando a esta sociedad a un declive pues tremendo, ¿no? Sí, mire, vamos a seguir con el punto y eso que sirva ojalá a las personas que nos vean. Uno no puede jugar con las drogas porque finalmente el mono te va a ganar la batalla y ya vamos a ver lo que es el mono. O sea, ese mono que parece que tú le pones la correa y lo tienes controlado, no. Al final el mono es el que te pone la correa a ti y te controla. ¿Por qué es tan difícil salir? O sea, siempre ha sido la pregunta de quienes no hemos pasado afortunadamente por ese estado o por ese drama, por esa tragedia. La pregunta de cliché, ¿por qué es tan difícil salir? Bueno, más allá de los síntomas a nivel psicológico y físico, existe lo que se conoce como el síndrome de abstinencia posaguda. Después de que pasan vómitos y dolores, digamos que el cerebro ya no produce las endorfinas y esto puede durar meses. ¿Qué provoca en la persona que está en esa situación de adicción? Hay algo muy, muy particular que se llama la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer o satisfacción. Es decir, no lo encuentran ni en la comida, ni en el sueño, ni en el hobby, en absolutamente nada. Y hablamos de todo, incluso también de la intimidad y todos esos temas, ¿no? O sea, incapacidad de sentir placer por nada. Imagínense una persona que queda como si fuera de madera. Depresión profunda, irritabilidad constante. O sea, se le dispara el genio, entonces todo le molesta. Aunque digamos la abstinencia de opioides, o sea, el abstenerse de consumir opioides, rara vez es mortal, a diferencia, digamos, del alcohol. La deshidratación de los vómitos, las complicaciones cardíacas sí pueden serlo. O sea, las complicaciones asociadas al consumo o a la abstinencia. Por eso hoy en día se recomienda, entre los tratamientos de rehabilitación, el uso de fármacos de sustitución, como la metadona o la buprenorfina, obviamente bajo supervisión médica, para que el sistema nervioso vuelva otra vez a su estado original. En inglés, digamos, en el lenguaje callejero y especialmente yo creo que esta ciudad es famosa para muchos y tenemos, digamos que gratos recuerdos de Seattle, ¿no? Era lo que se denomina como a monkey on my back. Es una de las metáforas más potentes para describir la condición del adicto, especialmente, digamos, en relación a los opioides como la heroína, aunque en español solamente se emplea la palabra mono, ¿sí? Para referirnos a ese síndrome de abstinencia, a esos efectos. ¿Por qué lo denominan mono? Porque dicen que es como el peso de una carga constante. La imagen sugiere que el adicto ya no vive solo, ya no camina solo, sino lleva una criatura pesada, ruidosa y demandante aquí en la espalda, en el cuello, en los hombros, o sea que digamos que le está exigiendo su dosis. Particularmente dentro de los adictos a la heroína se da el caso de que la adicción los llega a agotar tantos que tienden a encorvarse, ya que los va consumiendo energéticamente. Entonces por eso viene lo del mono, o sea, es una persona así, que usted la va a ver así agachada, no sé si me ven en la cámara, es precisamente por el agotamiento que le causa la droga, porque otro dato que no sé si lo conocen, la heroína destruye totalmente el deseo de comer. Y como destruye el sistema digestivo, las personas ya no pueden comer. Es decir, los adictos a la heroína no comen como nosotros.
no comen ni pollo, ni papas, ni carne, nada de eso. Empiezan a consumir básicamente cosas dulces, pero ya no se alimentan bien. Kurt Cobain se mantenía a punta de Nesquik de fresa. Linus Stirling, él consumía en las últimas etapas de su vida, se mantenía con Ensure, el licuado, hacía batidos de Ensure, era lo único que recibía el organismo de él. O sea, no comían ni pollo, ni carne, ni frutas, absolutamente nada, ¿no? Para que vean el nivel de destrucción que causan esas drogas y se alejen de eso. Cuando los atrapa, no los suelta. Digamos que la dependencia y el control. El mono, o sea, ese mono, no es un compañero, sino se convierte en un parásito para el adicto. La persona es la que camina, pero el mono es el que lo controla. El mono es esa figura que estamos en la que estamos, digamos, idealizando o haciendo una metáfora de la adicción por la droga. Entonces, digamos que esta expresión ilustra que la propia voluntad de la persona ha sido secuestrada. El adicto ya no se mueve por sus propios deseos, sino por la necesidad de alimentar a su organismo. Entonces, el origen curioso de la frase, digamos que se cree que la expresión se popularizó en esa época fuerte del jazz y los bajos fondos de Estados Unidos, a principios del siglo XX, específicamente en la década de los años 30, la frase del mono, ¿no? Hay otra frase muy interesante que de pronto la veremos en otro programa, que es cazar al dragón, ¿no? Que tiene algo que ver también con el consumo de drogas, pero que tiene su origen por allá, ¿no? En China. Algunos dicen que la postura encorvada y los espasmos que tienen los adictos durante su periodo de abstinencia se asemejan en cierta medida a los gestos de un adicto, a los de un simio. Imagínense este dato curioso, que se ha observado en adictos hacer gestos durante su síndrome como si fuera un simio. También lo relacionan con eso. La teoría de la necesidad, digamos que los monos, sabemos que los monos son muy simpáticos, son animales muy llamativos, pero que si no se les complace, se vuelven agresivos y escandalosos. Yo creo que ustedes han estado alguna vez en un zoológico. La experiencia de alimentar monos, no sé si ustedes la han vivido. Los monos cuando no pueden obtener lo que quieren, entonces ya actúan de otra manera, ¿no? Y hacen bastante ruido. ¿Cómo se baja el mono? O sea, en el argot de recuperación, cuando alguien deja la droga, o sea, cuando alguien se limpia, se dice que se ha quitado el mono de encima. Algo así como, got the monkey off my back. O sea, al contrario, o sea, got the monkey off my back. Eso simboliza el alivio inmediato, o sea que psicológicamente el adicto deja de cargar a su parásito y digamos que tiene movimiento, recupera su poder de decisión, su libertad, empieza a caminar erguido, ya es al revés, se yergue nuevamente y empieza a decidir conscientemente de qué rumbo va a tomar su vida, ¿no? Bueno, entonces esta es como la introducción fundamental del mono negativo, el mono negativo. Ahora, respecto al desarrollo del consumo de drogas en Estados Unidos, podemos diferenciar algunas etapas, pero no sé si antes de entrar a esto mis compañeros quisieran agregar algo importante. Esto es apenas el comienzo. Luego vamos a ver cómo se desarrolla el consumo de drogas en Estados Unidos, porque eso no fue que de un día para otro, sino eso tuvo un avance, ¿no? Una evolución. Yo quisiera hacer un comentario ahí con respecto a lo que mencionaba Javier y a lo que mencionaba Lois. Es curioso, ¿no? Javier mencionó la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Resulta que si usted se para en Filadelfia y mira hacia el norte, a 2 horas está la ciudad de Nueva York. Y de Filadelfia hacia abajo, durante el mismo tiempo, o sea, las mismas 2 horas, está la ciudad de Washington, que son ciudades, Nueva York y Washington son ciudades bastante importantes, ¿no? Filadelfia viene siendo como el epicentro, como un centro de acopio donde llegan todos o de distribución de drogas, ¿cierto? Entonces es como la parte donde el gobierno americano quiso como centralizar su problema de drogas, ¿no? Igual que en Colombia pasó en Bogotá con el Bronx y en otras ciudades, ¿no? Es más fácil manejar el problema de las drogas cuando usted lo tiene centralizado. Entonces, pues digamos que hay esa es la parte como interesante de Filadelfia, ¿no? Que esté a 2 horas de Nueva York hacia el norte y 2 horas al sur se encuentre Washington. Otra cosa que hay que decirle como a la gente que nos ve y que nos escucha es que queremos crear como conciencia. ¿Sí? No estamos haciendo apología a las drogas, simplemente le estamos dando unos datos para que ustedes eviten caer en esas cuestiones, ¿no? Todas las drogas son malas y hay drogas que la gente dice, no, es que yo la piloteo o yo la manejo y siempre tenemos la costumbre de minimizar las cosas, ¿no? Entonces, una cervecita no es mala, un traguito, porque hablamos en diminutivos, porque queremos minimizar como el daño, ¿cierto? Pero las drogas todas son malas, llámese alcohol, anfetaminas, metanfetaminas, hierbas, como les dicen, ¿cierto? Todas las drogas son malas, el exceso de drogas es malísimo. Entonces el alcohol en exceso causa daños en el hígado, en los riñones, en el cerebro, la marihuana, la cocaína, el crack, el bazuco, la heroína, y todo eso genera dependencia. Entonces no se meta a eso, no consuma drogas, evítese eso. Y si a usted le recetan un medicamento, trate de no volverse adicto a ese medicamento, porque es que el problema por un lado están las drogas ilegales, pero por otro lado están las drogas que son legales, y las drogas legales causan la misma dependencia y causan los mismos daños en el cuerpo que las drogas ilegales. Por allá hay un señor que pasó a la historia de la humanidad sin pena ni gloria, y fue el señor Félix
Hoffman, el creador de la aspirina. El creador de la aspirina se puso a hacer unos experimentos. El señor trabajaba por allá para una compañía en Alemania. Y en dicha compañía el hombre hizo un proceso que se llama acetilar. Cogió el ácido salicílico, porque el ácido salicílico en esa época la gente lo tomaba para calmar el dolor, pero les perforaba el estómago. Es igual como cuando usted toma bicarbonato, ¿no? Entonces llegó este señor Felix Hoffmann y acetiló el ácido salicílico y creó el ácido acetilsalicílico, que después se llamó aspirina porque esta empresa alemana le dio el nombre aspirina. Y él pudo haber pasado a la historia de la humanidad como un gran creador, un gran descubridor, un gran inventor, pero pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque 11 días después de que desarrolla la aspirina a través de un proceso de acetilo, hizo lo mismo con la morfina. Y cuando usted acetila la morfina, pues crea heroína. Y ya sabemos lo dañosa que es la heroína en el organismo. Y la heroína fue legal durante muchos años. Y a esta empresa la demandaron y le hicieron muchas cosas, pero ahí sigue todavía con el letrero de la crucecita ya en Alemania. Entonces todas las drogas, legales e ilegales, causan dependencia y todas causan daño en el organismo. Y lo otro que quería decir es, yo no sé qué está pasando en el mundo, pero parece que hubiera una competencia entre México, China y Colombia a ver cuál mete más droga en Estados Unidos. Porque todos manejan precursores y uno y otro se especializa en un tipo de droga. Entonces estamos viviendo unos tiempos muy complicados. Y las drogas te pueden dar media hora de euforia, media hora de tranquilidad, de paz, de supuesta paz, ¿no? De supuesta tranquilidad. Pero si tú quieres vivir una vida plena, entrega tu corazón a Cristo. Él es el único que te da paz y tranquilidad genuina. Las drogas causan un efecto que es temporal, pero el aceptar a Cristo en el corazón y vivir de acuerdo a su palabra te da una paz y una alegría que es eterna. Así es, David. Gracias. Sí, de hecho, pues alguien lo puede tomar como un cliché, una frase de cajón, pero definitivamente pues esa es la realidad, ¿no? Y pues para seguir con este tema, sí quisiera como hablar un poco sobre los cimientos sobre los cuales fue fundada la nación americana, ¿no? Entonces, primero para hablar de una crisis, primero hay que hablar de los cimientos, porque pues tanto una casa pues no se cae sola, o un imperio o un reino, acuérdense bien todos los que han pasado, no se cae es porque algo falló en la base. Entonces ahí es lo primero que tenemos que analizar es cuáles fueron los cimientos espirituales y morales sobre los cuales se fundó la nación americana, ¿no? Y ahí pues vendríamos a hablar un poco acerca de cuál fue el escenario que se plasmó en esa época, ¿no? Los padres y fundadores y su cosmovisión judeocristiana, ¿no? En este caso, acuérdense de George Washington, de Adams, de Jefferson, el concepto de nación bajo Dios, ¿no? Y ustedes se acuerdan de un escenario, por lo menos en las calles de Estados Unidos, donde había en las principales ciudades, ¿no? Donde había letreros, ¿cierto? Y había en esos letreros frases y citas bíblicas por toda parte, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las vías, ¿sí? Es interesante ver ese concepto de nación bajo Dios y podernos interrogar en este punto de si eso era retórica política o había una convicción genuina o qué pasó con ese legado que tenía Jefferson, que tenía Washington, por supuesto, y esos demás líderes americanos sobre los cuales se fundó, porque pues la Carta Magna, o sea, esto se llama, ellos allá en Estados Unidos tienen un nombre, ¿no? Que es la Declaración de Independencia, ¿no? Eso es un museo tremendo en Boston y, o sea, la riqueza cultural que tiene Estados Unidos no la tiene nadie. O sea, a su modo, sí, usted puede hablar de la cultura japonesa, de la china, la oriental, por supuesto, pero es que Estados Unidos es un punto y aparte en materia histórica, ¿no? Y entonces ahí es donde uno podría decir qué pasó con ese deísmo y esa fe cristiana entre los fundadores, que eran cristianos de verdad, que había, acuérdense que ponían en las cortes, ponga la mano sobre la Biblia, jura ante Dios, o sea, la Biblia era como el motor central, y de alguna forma, en algún punto de la historia, sacaron la Biblia, viejo. Sacaron a Dios del camino, sacaron a Cristo, o sea, por ningún lado. Y si usted habla hoy en día de esto, lo estigmatizan, pero pues sí le dan foco a los Terians, sí le dan foco a los LGBTQ+, no quiere decir que no tengan derecho, estamos en una de derechos, ellos tienen derecho, todos tienen derecho, finalmente todos vociferan y pelean por sus derechos, pero pues el derecho a un lugar, miren lo que pasó con este muchacho que le dispararon allá en una convención, en un meeting. Era un tipo cristiano, se me escapa el nombre, eso pasó recién. Charlie Kirk. Ese personaje. Y vino alguien y simplemente cogió su rifle de asalto, porque pues allá en Estados Unidos esa es la cultura, ¿no? O sea, usted va a un supermercado y al lado de los chitos o los paquetes o los pañales hay un R15 ahí al lado, ¿no? O sea, esto es, digamos que, obviamente hay lugares especiales para eso, pero me refiero que eso está libre al público, o sea, cualquiera llena 3 formas y ahí usted puede tener un fusil de asalto, porque pues esa es la parte de la libertad al porte de armas. Sí, claro, entonces... Pero asimismo, como está eso, pues hay un déficit tremendo
producto de qué pasó con eso, ¿no? O sea, el extremo de la cultura, lo que los americanos daban por sentado y qué fue exactamente lo que se les olvidó de esa cosmovisión judeocristiana que tenían los fundadores de esa gran nación, porque Estados Unidos es el mejor país del mundo, viejo. O sea, usted va a mirar, sí, hay otros países, hay otras tremendas ciudades, pero como Estados Unidos, pues hermano, o sea, no hay otro país igual, o sea, hay otro tipo, vuelvo y reitero, otro tipo de sociedades, hay otras, si usted quiere buscar paz, pues váyase para, no sé, Suiza o Nueva Zelanda o bueno, algo así, tranquilidad, pero me refiero en todos los niveles, Estados Unidos, pues obviamente manda la parada, mire Hollywood. Mire los deportes, son potencia en todo. O sea, los medallistas olímpicos, la potencia son Estados Unidos. Y en todos los deportes, usted mira béisbol, bueno, fútbol no tanto, pero fútbol americano o baloncesto, ¿cierto? O sea, pues, digamos que todo, la Fórmula 1, la cantidad de pilotos que hay allá, o sea, NASCAR, bueno, eso hay de todo, ¿no? O sea, allá, como decía, Tenis, golf, sí, béisbol, pues, allá montan el juego de la hockey. tapita y se llena un estadio, ¿sí? Juego de la tapita y hay 80.000 personas mirando eso. Entonces, pues hay una cultura obviamente en torno digamos, a todo eso, pero pues sin lugar a dudas, algo pasó y quebró esa democracy in America, ¿no? El papel de la fe en la formación del carácter cívico y el carácter religioso, de cómo ahorita, pues usted no puede mencionar valores cristianos en los colegios porque de una vez los van censurando, ¿no? Y eso está muy de moda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué detonó que esos cimientos sobre los cuales esta nación se fundó se fueran extinguiendo? Al punto a que de alguna manera, bíblicamente, Estados Unidos le va a quitar el apoyo a Israel, porque eso está escrito, y ahí es donde va a venir la decadencia de la nación americana. Entonces, eso es un buen punto para que nosotros lo analicemos y vemos entonces qué tenemos como nación y su identidad moral y cómo podemos hacer un análisis pues, rápido justamente de qué fue lo que pasó, o sea, qué pasó con los valores judeocristianos y esa cosmovisión que ellos tenían y que llegaron a convertirla en la nación más grande del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, con respecto a lo que está diciendo Javier, tenemos que recordar que los Estados Unidos se fundaron el 4 de julio de 1776 con la Declaración de Independencia, ¿no? Eh, digamos que los principales fundadores fueron George Washington, que fue el primer presidente y un gran líder militar. Después Thomas Jefferson, que fue el autor principal de la Declaración de Independencia. Estaba Benjamin Franklin, diplomático e inventor. James Madison, que fue uno de los arquitectos de la Constitución. Alexander Hamilton, del sistema financiero. John Adams, defensor de la independencia. Y como decía Javier en su intervención, ellos eran hombres cristianos, ellos eran hombres de Dios. Cuando se crea los Estados Unidos de América, hay algo que es bien interesante en la Declaración de Independencia y es que se, esta propendía o promulgaba la búsqueda de la felicidad. Y eso no es algo menor, porque todas las constituciones de todos los países dicen que fuimos creados por Dios, que somos iguales ante Dios y ante la ley. Pero la única, digamos que en la única parte que yo he visto que propende por la búsqueda de la felicidad es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y había principios claves. Cuando uno lee la Declaración de Independencia o la Constitución de los Estados Unidos, uno ve que esas leyes abogan por los derechos naturales, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, abogan por la soberanía popular, la igualdad, abogan por un gobierno limitado, cosa que hoy en día ya no se da. Y no solo en Estados Unidos, sino a nivel de todos los países. Propendía por una separación de poderes. Entonces, esta nación se fundó sobre principios cristianos. La Biblia fue el eje central de la educación durante muchos años. Desde la época de la colonia con los puritanos, siempre la Biblia se usó para enseñar lectura, moral, carácter. En universidades como Harvard y Yale, estas universidades tenían profundas raíces religiosas. La Biblia se usaba para hacer lecturas devocionales y oraciones en escuelas públicas. Y ya después de la década de 1960, surgieron unos casos en la Corte Suprema donde la Biblia fue sacada y excluida de los colegios, de las academias, de las universidades. Y hoy en día solo se permite el uso de la Biblia para un estudio académico, histórico, literario, más no devocional. Entonces por ahí podemos ver algo de cómo empezó el declive de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Lewis mencionaba algo con respecto a los años 30. ¿Por qué empieza Estados Unidos como ese declive?
Pues porque en los años 20, o sea, es que las cosas no pasan porque sí o no pasan de la noche a la mañana. Devuelvas en la historia a lo que pasó al comienzo del siglo XX y más a los años de 1920. ¿Qué pasó con la gran bonanza que hubo, con ese sueño americano y lo que llevó a la Gran Depresión de 1930? Entonces yo creo que hay muchas cosas que han influido para que esta gran nación esté hoy en día como está y que uno de esos focos principales de su degradación moral y decadencia como sociedad sea el consumo de drogas. Así es, David. De hecho, pues el quiebre moral, digamos que podríamos analizarlo en cuándo empezó a comenzarse a ver de forma más evidente la fisura, ¿no? La fisura, y eso tiene que ver, pues obviamente, el corazón del asunto, ¿no? Y en el corazón del asunto, indudablemente, está Dios en medio, o sea, ahí pasó algo, ¿no? Hay un declive ahí, porque pues hay una crisis social y moral evidente en Estados Unidos hoy en día, que se permea y digámoslo así, se camufla muy bien con ese capitalismo tremendo que tiene la nación americana, ¿no? O sea, allá es un capitalismo, como muchos, digamos, teóricos digamos, evidenciado en sus obras, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del profesor Joseph Stiglitz con cómo hacer que funcione la globalización o caída libre, parafraseando un poco lo que mencionó Lois, que al principio que esto es como una caída libre, ¿cierto? Y caída libre tiene que ver con la crisis del capitalismo, o sea, está en una crisis ahondada, uno, por la profunda desigualdad que genera ese modelo económico, ¿no? Yo estoy del lado de la libertad, yo soy liberal, por lo menos en mi caso particular. Yo soy defensor de la libertad, de la propiedad privada y el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad como pilares de cualquier civilización, de cualquier, digamos, cultura o región, gente, ¿sí? Pero pues obviamente se tiene que tener en cuenta que eso promueve también unos problemas, porque es que no todos somos iguales. Cada ser humano tiene su propia dinámica. Y en el caso puntual del capitalismo, ustedes me corregirán, pero pues el capitalismo no negocia con la mediocridad. O sea, tú eres malo, estás en la calle. Tienes un buen negocio, entonces ahí viene el libre mercado. Obliga el libre mercado pues a que tienes que ser competitivo, tienes que ser duro, tienes que ser bueno en lo que haces si no estás en la calle, ¿sí? Entonces, obviamente eso es como en la universidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y daba clases, no todo el mundo tiene promedios de 4.8 a 5. Por más de que todos están igual en teoría, pero en la práctica todo el mundo tiene diferentes habilidades, todo el mundo tiene diferentes skills, ¿sí? Diferentes capacidades, y no todos somos buenos para determinadas labores, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues, pretender que un modelo socialista, en este caso, alinea a todo el mundo por lo mismo, es que es imposible, porque es que todos tenemos, digamos, dinámicas distintas. Entonces, ahí viene el punto de cómo Estados Unidos, en su afán de expandirse, ¿no? Porque David mencionaba ahí en corto, pues que tiene como 850 bases militares alrededor del mundo. Pues la influencia de Estados Unidos es notable, digamos la parte económica, todo lo que importan, todo lo que exportan, pues es un motor. El dólar es la moneda universal, entonces de ahí para allá, pues esta gente es la que tiene el control de todo. Entonces, de alguna forma, usted mira las universidades, las mejores del mundo están allá, o vaya a la zona de Massachusetts y Boston a ver dónde está Yale, Stanford, Cambridge, el MIT y Harvard, pues todas están allá en Estados Unidos, o por lo menos las que están en el top 10, ¿no? Entonces ahí para allá, pues uno mira, pues esta gente tiene el monopolio de la cultura, el monopolio de la comunicación, el monopolio del conocimiento, porque pues esas mismas universidades generan investigación y desarrollo de forma que no lo hace ningún país de América Latina, por decir algo. Allá en Inglaterra, en Oxford, y pues Alemania, en el Hoffenheim, que es el instituto que allá en Alemania, en Hamburgo, que creó el MP3 y todo eso, pero digamos que son, o sea, es decir, son centros de investigación que digamos que están ahí, pero pues Estados Unidos manda la parada en eso. Pero más allá de lo anterior, pues obviamente el tema del capitalismo salvaje, pues obviamente ahonda una crisis social que lleva a que la gente, si usted no es bueno, como decía Lois, entonces venga, yo consumo y me alieno. Y entonces ahí viene ese declive de la sociedad, ¿no? Y pues saques a Dios de la ecuación, pues obviamente no tienes moral, no tienes valores ni principios, y ahí para allá es donde pues sale toda esa revolución que vino desde los 60, ¿no? Con la revolución cultural de los años 60, que fue el punto de inflexión donde, acuérdense del movimiento hippie, Woodstock y toda esa vaina, donde había un relativismo moral, la secularización acelerada, el rechazo de la autoridad, y qué decir del tema puntual que fue un absoluto desastre en términos, digamos, sociales, que era la esclavitud, viejo. O sea, ya era legal ese ejercicio, era legal tener esclavos.
Y entonces usted mira la comunidad negra hoy en día, tienen mucho de ese resentimiento de sus antepasados porque los blancos, literal, así como se dice coloquialmente, o sea, abusaron y se dieron garra de cómo había gente capaz de, es que yo soy dueño de un negro y los negros y no sé qué, ahí esta es mi negra o este es mi negro, y los esclavizaban. Y entonces ahí viene un declive de cómo pues empezó digamos, a taladrar profundamente no solamente brechas sociales, sino también brechas culturales que en vez de unirlo, porque pues mire la cantidad de la comunidad negra de Estados Unidos, es grandísima. Y de hecho ya tuvieron alguien de la comunidad negra como presidente de Estados Unidos. Pero más allá de eso, hubo un punto ahí de todas formas y hay un declive que es la decisión de 1962 y 63 donde la Corte Suprema eliminó la oración en las escuelas y el impacto a largo plazo que eso suscitó, que tiene que ver con una estadística del cambio cultural, ¿no? Y el papel que jugó el sistema educativo, porque hoy una generación entera que creció en las escuelas donde se removió la oración se introdujo en el relativismo moral como valor y se reescribió la historia del país. Entonces ya hay mucha gente que pues literal ya no está metida en ninguna, primero o son ateos o simplemente la religión pues no es con ellos y menos la palabra de Dios, ¿no? Eso pues obviamente hizo un punto de inflexión, una decisión judicial que cambió no solo la práctica sino toda una cosmovisión en las aulas. ¿Qué dice la escritura sobre cómo educar a los hijos? ¿Y qué pasó cuando la nación abandonó ese principio, no? Y uno mira el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Proverbios 22, el principio de la transición de valores de generación en generación. Entonces ya no habla uno de generación, sino de generación en generación, ¿no? Cómo se va generando esa cadena digamos, de transición que se rompe y entonces ahí es donde uno viene, ¿qué llena ese vacío donde Dios ya no está? Sus mercedes, ¿qué llena? Si es que ya Dios no está ahí, entonces pues vienen otros demonios o otras intenciones a acabar con la voluntad de las personas. O sea, si ustedes miran de verdad eso, yo he visto varios videos de Filadelfia y Filadelfia es el punto del iceberg, eso hay tráfico de opioides y de fentanilo en todo Estados Unidos y ya eso ya es un negocio transnacional, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar donde definitivamente no hay moral para poder, digamos, seguir como liderando esa gran nación? Porque pues ¿dónde están? La juventud entera ya no quiere estudiar, ya no están, digamos, preocupados por el futuro, sino simplemente esto es lo que hay y esto es lo que existe actualmente. ¿Ustedes qué opinan, Luis? Vamos a continuar, sí, muy interesante todo lo que nos ha compartido Javi. Y vamos a continuar, él nombró algo muy importante que aparece acá precisamente y que son como las 5 etapas en la progresión del consumo de drogas en Estados Unidos. Vamos a mirar la primera que fue o es denominada o conocida como la era de la libertad y las patentes. Fue un periodo de más o menos aproximadamente 20 años, a partir de 1900 hasta comienzos de la década de 1920. Digamos que el consumo era legal y a menudo accidental. O sea, había una libertad, digamos, de recetas de drogas, ¿no? Esos fueron los primeros años, entonces digamos que no era un problema, tenía más que todo una aplicación médica, ¿sí? Fundamentalmente. Digamos que la heroína y la cocaína y el opio eran ingredientes comunes en jarabes para la tos y en algunos tónicos, incluso en la Coca-Cola original, si no sabían. Hubo al comienzo una regulación, en 1906 nace la FDA y en 1914 se promulga la ley Harrison, que empezó a criminalizar el uso no médico de opiáceos y cocaína. La ley seca de 1920, la prohibición del alcohol paradójicamente impulsó el mercado negro y el crimen organizado, o sea que tuvo un efecto contrario. Luego vienen los años de la famosa contracultura, la década de los años 60 y 70, donde el consumo saltó de los márgenes de la sociedad, digamos y pasó a convertirse como en un tema cultural, ¿no? Ustedes recuerdan pues todo lo de la psicodelia, en fin, ¿no? Toda esa contracultura que nombró Javi, ¿no? Y que pues de la que tenemos ejemplos dramáticos, ¿no? El caso de Jimi Hendrix, de Jim Morrison y de Janis Joplin. Ahí ya no vamos a entrar en detalles, pero pues como para que no todo era diversión, ¿no? No era tan divertido, ¿no? No era tan divertido como a veces nos quieren hacer creer de que no, que es que esa era una época chévere y es que los hippies viajaban, no, se morían de sobredosis también, igual que hoy. No era tan bonito como parece. Estaban los psicodélicos y la marihuana, el LSD y el cannabis, la marihuana se convirtieron como en los símbolos, ¿sí? Del libertinaje juvenil y del movimiento antiguerra, ¿no? A partir de 1970, entonces con el presidente Nixon, declara formalmente las drogas como el enemigo público número 1, endureciendo las penas y creando la famosa DEA, ¿sí? En 1971. Esa es la segunda etapa. Entonces la primera recordemos que es la época de la libertad de las patentes, principios del siglo XX,
Luego entre los años 60 y 70 se llamó pues los años de la contracultura. Esta tercera etapa es la epidemia del crack y la era de la cocaína. A partir de 1980, que ustedes saben, ¿no? El auge de los cárteles, recuerden los cárteles, ¿sí? Y la era de la cocaína, ¿no? Aquí tuvimos el más importante, ¿no? Modestia aparte, ¿no? O sea, el cartel de Medellín, con el amiguito Escobar encabezando la lista, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, vamos por la de oro, ¿no? Sí, ahí está, sí, ahí estaba, pues había personajes muy, muy relevantes en ese tráfico, como este señor Escobar, este señor Leder, estaba también Rodríguez Gacha, los Rodríguez Orejuela, bueno, fueron personas influyentes en su negocio que hacían, negocio ilegal. Entonces, esa fue la epidemia del crack y la era de la cocaína, la crisis del crack, una versión más barata y adictiva que devastó las comunidades urbanas, resultando esto en leyes que llevaron a la cárcel a mucha gente y que afectaron también desproporcionadamente a minorías. Recordemos que el crack era fundamentalmente la droga de los negros, ¿no? Eso para que lo tengamos en cuenta. Hubo una campaña muy importante en los Estados Unidos porque pues, de pronto hay desconocimiento de que piensan que en Estados Unidos se cruzan de brazos y no hicieron nada. No, ellos tuvieron durante muchos años una campaña, me perdonan por el inglés, pero era algo así como just say no, algo como que di que no, algo así más o menos, que fue, digamos, una campaña educativa muy profunda enfocada a la abstinencia total del consumo, ¿no? Ya vamos a ver un poco más adelante qué pasó con esa campaña. La cuarta etapa, que empieza a partir del año 2000, que es la crisis de los opioides recetados. Esta cuarta etapa ya no estamos hablando de drogas ilegales, sino de las drogas recetadas. Porque el origen de la tragedia actual no estuvo necesariamente en las calles, sino en las farmacias. El OxyContin, el marketing, digamos, de las farmacias convenció a los médicos de que los analgésicos potentes no eran adictivos, o sea que eso no afectaba a las personas, que fue a lo que nos comentó ahora Juan David, ¿no? Cuando las recetas se volvieron difíciles de conseguir o ya no se las proporcionaban a las personas, millones de personas con esa dependencia, digamos al OxyContin, migraron hacia drogas como la heroína. La quinta etapa, la última, que empieza a partir del año 2016, que estamos todavía en esa quinta etapa, se ha denominado como el ciclo del fentanilo y la legalización. ¿Por qué? Porque muchas drogas ya son legales, o sea, como dice, si quiere meterse usted eso, pues listo, no va a ir preso. Entonces llegamos a la era sintética, donde el panorama es tremendo, ¿no? Entonces digamos que en esta situación actual, y vamos a resumir un poco el 2024 para acá, tenemos, digamos, los sintéticos, el fentanilo domina el suministro. ¿Por qué? Es barato de producir y es letal en dosis mínimas. Ha disparado las muertes por sobredosis a niveles récord nunca vistos en los Estados Unidos. Digamos que la marihuana tuvo una legalización masiva. Para este año 2026 la mayoría de los estados han legalizado el uso recreativo, imagínense. Sáquense eso de la mente, en serio, ninguna droga es recreativa. La dependencia a una sustancia no es ninguna forma de recreación, es una forma de autodestrucción, ¿sí? Entonces eso es recreativo, eso sí me parece que es el peor engaño que le han contado a la gente. Entonces dicen que medicinal, pero ¿cómo va a ser medicinal lo que te causa dependencia y te destruye? ¿Sí? O sea, eso no puede ser medicinal, o sea, por favor. Entonces, digamos que lo han tratado, o a la marihuana la han puesto al mismo nivel del alcohol y ya no como una droga. Los psicodélicos, digamos, ha habido un resurgimiento del uso terapéutico, digamos, está el caso para tratar, digamos, el TEPT y la depresión bajo supervisión médica. Entonces volvieron otra vez esas drogas. Digamos que ha habido un cambio de enfoque, digamos que de la criminalización se ha pasado a sitios de inyección segura y distribución masiva, como por ejemplo de naloxona, también que se conoce como Narcan. Bueno, la ley Harrison. La ley Harrison de impuestos sobre narcóticos, aprobada el 17 de diciembre de 1914, fue la primera norma federal importante en los Estados Unidos para controlar el comercio de sustancias que hoy consideramos drogas ilícitas. Aunque teóricamente o técnicamente era una ley fiscal, su aplicación cambió para siempre la relación del país, de los Estados Unidos, con las drogas. Y aquí podemos dictar algunos puntos claves de la ley Harrison. Por ejemplo, ¿qué establecía la ley? Registro y control. Era lo primero. O sea, que obligaba a todas las personas que producían, importaban, fabricaban, distribuían o vendían opio, morfina, heroína o cocaína y sus derivados a registrarse ante el Departamento del Tesoro. Pago de impuestos. Mire que los estados no van por la salud de la gente, ¿no? Porque ese es el discurso que meten, ¿no? Se debía pagar un impuesto especial de registro y utilizar formularios oficiales. Obviamente que todo eso hay que pagarlo. O sea, el estado siempre te va a cobrar. Cuando un político dice que van a sacar una ley para controlar, no es para controlar, es para recaudar. Entonces, pago de impuestos. Entonces se debía pagar un impuesto. Recetas médicas. Entonces, solo permitían la distribución de estas drogas bajo la orden estricta de un médico o un dentista.
¿sí? Para el caso cuando la usaban para dolor por daño de alguna pieza dental, y solo en el ejercicio legítimo de su profesión médica, pero pues esto también abrió ventanas. Conocemos el caso de algunas figuras públicas artistas que el mismo médico les recetaba los medicamentos, o sea, las drogas, y entonces compraban frascos y frascos y consumían de todas maneras, eran adictos y tenían una patente, digamos, para consumir libremente, ¿no? Digamos que aunque se presentó como una medida para organizar el mercado y recaudar fondos, en teoría la intención era limitar el acceso a las drogas, porque antes de 1914 se podían comprar jarabes con heroína o tónicos con cocaína en cualquier parte. Digamos que la ley Harrison reguló en parte eso. Digamos que las consecuencias históricas de la ley Harrison en los Estados Unidos. Poco después de su aprobación, los tribunales interpretaron que los médicos no podían recetar narcóticos a personas con adicción simplemente para mantener el hábito. O sea que eso convirtió a los adictos, los pasó al otro lado, estaban ya fuera de la ley. Eso dio origen, la ley Harrison, al mercado negro. Al cerrarse las farmacias como fuente de suministro y que pagaban impuestos, o sea, porque al principio sí pagaban, pero ya después, pues, a raíz del surgimiento de un mercado negro, fueron decayendo y entonces surgió un mercado ilegal de contrabando para satisfacer la demanda de quienes ya eran adictos. Fue la precursora de la prohibición, sentó las bases legales para la creación de futuras agencias, como lo que luego conoceríamos como la DEA, y para la Ley de Sustancias Controladas de 1970. O sea que la Ley Harrison fue, digamos, que el embrión, ¿no?, de lo que después sería la DEA. Aunque el consumo de drogas existía desde el siglo XIX, el consenso histórico y sociológico sitúa la década de 1960, que fue donde prohibieron la Biblia. Mire que hay esos paralelismos y estas coincidencias tan extraordinarias. Cuando sacaron la Biblia de las principales actividades en la vida de los estadounidenses, cuando dijeron no queremos la Biblia en las escuelas, ni en las empresas, ni demás, entonces el punto de inflexión donde el consumo de drogas dejó de ser un problema marginal o individual para convertirse en un problema social y de salud pública a nivel nacional. Ahí es donde, en los años 60, es donde ¡boom!, el consumo de drogas se volvió un problema serio. Con la explosión de la contracultura, o sea, el uso de drogas, digamos antes de los 60, el uso de drogas estaba limitado a ciertos escenarios como los bares de jazz, ¿sí?, la generación beats y ciertos entornos sociales muy puntuales. En los 60 el consumo se popularizó totalmente. O sea, todo el mundo, o sea, es decir, era de moda ser drogadicto, mejor dicho, era la moda. Uy, usted también, ¿no? Pues qué maravilla. O sea, usted también, oye, entró al club, ¿no? La marihuana y el LSD pasaron de los laboratorios y de los clubes nocturnos a las universidades. Penetraron el sistema educativo de los Estados Unidos, las calles. El consumo en teoría se vinculó a la protesta política, o sea que los adictos eran supuestamente los pacifistas, ¿no? Pero yo no sé qué pueda tener de pacifista una manera de destrucción, porque es una guerra contra tu propio cuerpo. Les gusta la paz, pero hacen la guerra al organismo, introduciéndole sustancias extrañas. No es tan lógico, ¿no? La visibilidad mediática, entonces también el uso de drogas se discutió en Estados Unidos en los medios, ¿no? Estaba presente, digamos, en la música y tuvo efecto, pues también tuvo los casos que nombramos anteriormente, como la muerte de Jim Morrison, bueno, y demás figuras de la época. El regreso la guerra de Vietnam fue un punto importante en todo sentido para la sociedad de Estados Unidos. Bueno, a finales de los 60, miles de soldados regresaron de la guerra con mucha adicción a la heroína, que era pues lo que se consumía allá en Oriente, que era allá en Vietnam extremadamente barata y pura. Allá la heroína, eso era, mejor dicho, como comprar caramelito. ¿Qué pasó? Esos hombres regresan ya convertidos en adictos, y es muy sabido, si ustedes estudian la guerra de Vietnam, que una cosa fue el ejército de Estados Unidos hasta 1965 y otra cosa es el ejército de Estados Unidos ya a finales de los 60. O sea, eran dos caras totalmente distintas, ¿no? Precisamente por el problema de la adicción. Entonces digamos que eso trajo el problema ese problema lo trajo directamente familias de clase media y trabajadora por todo el país. No solamente era un problema de los pobres o de los negros allá, no, sino que ya eso fue escalando socialmente el problema del consumo. La respuesta política, entonces, recordemos que Estados Unidos declara la guerra contra las drogas. La prueba definitiva de que se ha convertido en un problema social fue pues la reacción del Estado, y en 1971, como consecuencia directa de lo que ocurrió en toda esa década de los 60, que es lo de la contracultura, los hippies y bla bla bla, gusto y todo ese exceso, el presidente Richard Nixon declaró formalmente que las drogas eran el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Se crea la DEA, ¿sí?, específicamente ya en 1973, que entró a operar, y se aprobó la Ley de Sustancias Controladas, eso sí fue antes, en los años 70, y que todavía rige. Comparativa con otras décadas, digamos, los 60 cambiaron la percepción del país, ¿sí? O sea, ya en los 60 todo eso cambió. Ya en 1980 el crack, recordemos el crack, que de pronto nos hemos olvidado un poco, y figuras prominentes llegaron a ser adictas a esta droga, ¿no? Fue la crisis de violencia y criminalidad urbana, ¿sí?, la época del crack. 2010, los opioides.
es la crisis más letal en términos de muertes, o sea, de muertes por sobredosis, ¿no? Pero recordemos que hay una etapa intermedia en los años 90 donde figuras prominentes murieron por causa de las drogas. La lista es enorme, pero vamos a citar solamente los más recordados. El caso de Kurt Cobain, que era un adicto a la heroína. El de Laine Stanley, el vocalista de la banda Alice in Chains, que muere a principios de los 2000, pero tuvo una vida muy dramática, ¿no? O sea, cuando uno estudia un poco la biografía de este artista, se da cuenta de todo el drama que lo rodeó y cómo lo plasmó en sus letras, ¿no? Recientemente, no hace mucho, la madre de él declaró que las letras de Stanley eran más bien una advertencia para que la gente no entrara en ese túnel oscuro de la adicción. Entonces, para que no digan que es que Alice in Chains hacía apología a las drogas, nunca fue así. Ni siquiera el mismo Laine en vida dijo algo parecido. En conclusión, ¿no? Digamos que la década de los 60 fue cuando el gobierno y la sociedad estadounidense se dieron cuenta que las drogas ya no eran algo oculto, hay unos tipos que se metían en una habitación o se iban a un parque, sino que eran una fuerza capaz de alterar la estructura social, la economía y la salud de la nación. La explosión de la contracultura de los años 60 fue mucho más que un grupo de jóvenes con ropa de colores, con el pelo largo y flores. Fue un movimiento social y cultural que rechazó valores tradicionales de la generación de posguerra, de los padres, y buscó teóricamente formas alternativas de vida, de hacer política y de crear conciencia, pero pues que terminaron en una gran contradicción, ¿no? Porque pues hablaban de cultura, pero pues ¿qué cultura es destruir su propio cuerpo? ¿Qué cultura es morir de sobredosis? O sea, ¿qué hay de noble o de maravilloso en eso, ¿no? Entonces de cultura muy poco, ¿no? Era más bien una teoría bastante hueca, ¿no? Entonces metamos drogas y ahí están los ejemplos de varias celebridades que murieron por causa de las drogas, y que eran pues los hitos de la contracultura, que sí era contra, pero debería llamarse contravalores de los 60, no contra, pero de cultura no tenía nada. Morirse de una dosis de heroína, de una sobredosis de heroína, pues eso de cultura que tiene, ¿no? Vamos a ver qué. Esa, Luis, para complementar, pues eso tiene que ver también con las brechas emocionales y morales que las personas tienen. Y lo peor es que la mayoría de que pues uno ve, quién sabe cuánta gente, yo no tengo el dato de la cantidad de gente que está muriendo por sobredosis, uno simplemente está las estrellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Taylor Hawkins, ¿no? El baterista de Foo Fighters, que murió casualmente aquí en Bogotá, ¿cierto? De una sobredosis, según la fiscalía, fue una sobredosis de antidepresivos, metanfetaminas y un poco de fármacos. Pues esta gente ya viene como lista con todo su kit, ¿no? Entonces, y sin importar que estén en giras internacionales, no sé cómo hacen, pero pues ya tienen todo el kit listo para alienarse. Y lo peor es que esta gente, pues desafortunadamente influye, ¿no? O sea, condiciona a una generación de jóvenes, bueno, no quiere decir que todos, ¿no? Pero pues algunos sí están condicionados a esto, ¿no? Por lo menos, pues yo nunca, ni siquiera sé fumar, nunca fumé, ni mucho menos consumí drogas, pero sí me gustó, por lo menos yo he sido seguidor de Foo Fighters, ¿no? Del antiguo es miembro de Nirvana, pero pues, y me gustaba la música, me gusta la música de ellos. Pero pues mire a dónde terminan estos estrellas, ¿no? Estrellas desafortunadamente estrelladas en parte por los altos niveles de inconsciencia que hay, ¿no? Y las brechas que ellos tienen. Porque por más artistas que sean, pues son seres humanos que tienen errores y que también tienen zonas erróneas y que también tienen defectos. Tienen 1000 cualidades, pero también tienen 1000 defectos, ¿sí? Mire Scott Weiland, el de Stone Temple Pilots y después de Velvet Revolver. Sí, tremendo artista. Super cantante. Yo soy fan de los Stone Temple Pilots. Y mire el hombre en que termina. Mire Chester, el de Linkin Park. Entonces, y así la lista son y recientes. Aunque creo que Chester fue por suicidio, ¿no? Pero pues creo que también tenía algo que ver con antidepresivos, que también termina siendo una droga, ¿no? Porque sí. Él también hay otra enfermedad, y una enfermedad tremenda que está acabando con mucha gente, y es la depresión. Y la gente cree que eso es soplar, hacer botellas, y resulta que ese es un tema extremadamente delicado, que los centros de salud y los organismos, ministerios de salud no le paran bolas a eso. El nivel de suicidios que hay es impresionante. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando, viejo? ¿Dónde está Dios acá? O sea, ¿qué es lo que está pasando a la gente que está haciendo lo que está haciendo? Sí, es bien curioso, y Javi menciona el caso de Chester Bennington, un artista exitosísimo, gran talento, pero curiosamente con todo el éxito y con todo el dinero, porque Linkin Park es de la corriente del new metal o del género new metal, es la banda más exitosa en ventas, ¿no? Entonces no era un tema económico ni nada, sino son cosas que van más allá del éxito. No el pararse en un escenario y ser millonario te hace necesariamente feliz. O el caso de Chris Cornell, ¿no? También el ex vocalista de Soundgarden, tremenda banda, uno de los hitos del grunge, del sonido de Seattle, y también, ¿no? Que era el vocalista y
principal compositor de Audioslave. O sea, una persona exitosísima, con un gran carisma, una vida relativamente ordenada al final ya de sus años, pero pues, no se entiende qué pasó ahí, qué cortocircuito hubo. Entonces eso nos lleva a pensar de que no necesariamente porque tengas dinero y fama y validación, reconocimiento, entonces eso ya es la maravilla. Bueno, vamos a seguir con el tema, entonces vamos a hablar un poco de este contexto social porque vamos viendo el deterioro, ¿no? Entonces digamos que esta contracultura fue la que rechazó lo que nosotros conocemos como el sueño americano. Esa generación anterior, o sea, los padres de todos estos hippies, los padres, ellos fueron los que vivieron la Segunda Guerra Mundial y esa generación valoraba la estabilidad, el consumismo, el matrimonio joven, el trabajo corporativo. Los jóvenes de los 60 vieron esto como algo vacío y represivo. Buscaron teóricamente otra forma de vida. Entonces, salieron todos estos jóvenes en esa época a vivir en comunas, abandonaron sus hogares. La mayoría de los que se integraron a este movimiento eran jóvenes de clase media y media alta. Eso no era un movimiento de pobres, para que no va a pensar que es que eran los negros, no. Era entre comillas lo que, no sé cómo lo dirán en otros países, bueno, usando un poco el lenguaje latinoamericano, eran, acá en Colombia diríamos que eran los gomelos, eran los cuicos, los chetos, bueno, según el país, ¿no? Algo así, eran los bielos, los gente bien, los pelucones, como para que lo llevemos a un lenguaje más latino, los que se metieron a toda esta corriente. Ya digamos que la guerra de Vietnam fue un combustible, o sea, miles de jóvenes fueron reclutados para ir a una guerra que no entendían. Es que también eso fue un tema, bueno, eso es otro tema, pero digamos que la guerra de Vietnam tuvo, digamos que un vacío en el propósito político. Nunca se supo exactamente qué era lo que perseguían los Estados Unidos en Vietnam, eso nunca fue muy claro realmente. Entonces, si el gobierno obligaba al joven a ir a una guerra que se consideraba injusta, pues ¿por qué deberían obedecer las leyes sobre lo que ellos pueden consumir o no? Entonces digamos que suena ilógico y suena tonto, pero era así, que meter drogas o meterse usted mismo drogas era como una forma de desobediencia civil. Entonces eso es ilógico. Dicen, yo no voy a una guerra a disparar, pero le disparo a mi propio cuerpo a través de sustancias. Imagínense la contradicción tan grande, la paradoja. Entonces, conciencia no era del todo, pero era más o menos, así lo veían ellos. Digamos que hoy en día analizándolo ya con cabeza fría, pues es una completa tontería, pero entonces consumo drogas como una forma de rebelarme contra el Estado. Pero que al Estado no le importa si usted se destruye, porque el Estado seguirá existiendo. O sea, igual usted va al cementerio y el Estado igual sigue, al siguiente día está cobrando impuestos normal. La revolución sexual, con la llegada de la pastilla anticonceptiva, el sexo dejó de estar estrictamente ligado, digamos que a la crianza de niños y al matrimonio. Eso también rompió tabúes morales y fomentó una actitud de experimentación generalizada que se trasladó y se combinó con el uso de drogas ilícitas y de sustancias. Es muy común y se habla mucho de la liberación sexual de los años 60, ¿no? Es muy conocida, ¿no? Pues está el caso, pues para nombrar un caso, no lo hago por estigmatismo ni nada de eso, ni por dañar a una figura pública, pero pues es muy conocida las relaciones que mantenía Janis Joplin también, no solamente con hombres, sino también con personas de su mismo género, ¿no? Entonces no es que ella fuera propiamente así, pero era como la moda, digamos así. Bueno, experimentar, ¿no? Las drogas como expansión de la mente, digamos que esa percepción que tenían estos jóvenes, que aquí es donde la contracultura se une directamente, digamos, al tema de si lo veían inicialmente como un vicio o como una herramienta de iluminación. El LSD y la psilocibina, promovidos por figuras como el psicólogo de Harvard, Timothy Leary, o sea, no sé cómo se pronuncia, Timothy Leary, quien acuñó la famosa frase de turn on, tune in, drop out. En el castellano sería conéctate, sintoniza y sal del sistema. ¿A qué venía esto? A consumir estos LSD y estas drogas como una manera de trascender, imagínense. Destruirse usted es que para trascender. Pero esa era la moda de esa época. Todos se creían ese relato, esa fábula. Se la comieron entera, ¿sí? Y hay que ver que por causa de estas drogas no solamente murió gente de a pie, sino murieron pues grandes artistas, ¿no? Porque se comieron el bote. Conéctate, sintoniza y sal del sistema. La marihuana se convirtió o de ahí viene la famosa frase de fumar la pipa de la paz, ¿sí? Un símbolo de hermandad y que rechaza la agresividad. Es consumir drogas, autodestruirse, símbolo de paz. Imagínense esa tontería. O sea, usted se destruye con drogas, pues es símbolo de paz. O sea, y no ve la guerra interna dentro de su organismo, el organismo luchando contra una sustancia extraña. Música y arte, el megáfono. Entonces bandas como The Beatles, The Doors, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, no solamente consumían drogas, sino que hacían música sobre y para el consumo de drogas. O sea que había una narrativa también de parte de los artistas, no de todos, una parte de los artistas hacían música sobre y para el consumo de drogas. Las letras, digamos que el relato que había, o sea, idealizaron las drogas. El Festival de Woodstock de 1969 fue el clímax de esta era. 1 millón de personas celebrando, consumiendo drogas, ¿sí? Bajo el lema de paz, amor y música. Eso fue Woodstock, no fue la gran maravilla, un montón de gente metiendo drogas
y que en muchos casos ni se dieron cuenta qué artistas participaron ni qué Es canciones que, tocaron. exacto, Luis. Y es que, de hecho, de Woodstock salieron otras vertientes, que es las giras No Limits, No Laws, ¿no? Que es sin límites y sin leyes, ¿no? Y pues de ahí son otros festivales y pues finalmente todo tiene que ver también con el tema de la música, ¿no? Porque grandes líderes musicales pues han estado en rehabilitación desafortunadamente, ¿no? Si usted mira, el cantante de Cure estuvo en rehabilitación, James Hetfield de Metallica también ha estado, por fortuna se ha recuperado porque yo soy fan de Metallica, yo crecí con Metallica. Dave Mustaine también de Megadeth, o sea, uno De mira Megadeth, y sí. todos han estado de alguna forma o con alcoholismo o drogas, de alguna, entonces de ahí no los bajan, entonces claro, obviamente hay un estigma que los rockeros son drogadictos, ¿no? O los metaleros, pues, pero pues obviamente eso simplemente es un cliché, pero eso que mencionas de Woodstock, ¿y qué tal de Woodstock el 99, ¿no? Que fue la conmemoración, ¿no? Donde la cantidad de droga que había ya, eso era, por dicho, para dar y convidar. Sí, lo que quiero dar a entender acá y que vamos claro es que eso no fue, es que han vendido un relato que no es. En Gusto era la época de la contracultura, o sea, que digamos la cima de ese movimiento fue precisamente el Festival de Woodstock de 1969, pero no fue la maravilla que todos dicen, eso era un montón de gente consumiendo drogas y en un libertinaje extremo. Hubo mucha gente que siguió consumiendo drogas, siguieron con su libertinaje y pues terminaron mal. ¿Por qué terminó? Bueno, si era tan bueno Gusto, porque eso no siguió por todo el mundo, porque eso era obviamente, era una fábula destructiva. ¿Por qué terminó? Las personas de la contracultura se desinflan al llegar los años 70 y vamos a dar la razón. El lado oscuro de Gusto, las sobredosis y muertes de ídolos como los que ya nombramos, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, que experimentaron con drogas ilícitas, pero que pagaron un precio mortal, ¿no? Luego más adelante vendría el tema de Elvis en el año 77, ¿no? La muerte de Elvis Presley en el 77. Pero ahí hubo más cosas, ¿no? Pues no, pero creo que Brian Jones también consumía drogas. Brian Jones, que muere precisamente un poco antes de estos ídolos, ¿no? Violencia asociada al consumo de drogas, eventos dramáticos como la familia Manson, vinculados directamente al consumo de LSD y otros excesos, pues asustaron a todo el mundo, ¿no? Estos se drogan y en su viaje o en su cosa pueden cometer crímenes horrendos, ¿no? En su locura, digamos, de la adicción dura. La heroína, digamos, que empezó a reemplazar a los psicodélicos, transformando el supuesto viaje espiritual en una tragedia personal. Y yo les recomiendo a quienes nos están viendo que busquen el caso del vocalista de Alice in Chains, caso bien dramático, del que deberían hacer una película que fuera ejemplarizante para quienes dicen que esto es con fines recreativos, ¿no? Y que yo la piloteo. Pues sí, ellos también la pilotearon, por eso es que están muertos, porque la pilotearon también. La creación de la DEA en 1973 por el presidente Richard Nixon no fue solo un cambio administrativo, fue el nacimiento de un nuevo paradigma que transformó la sociedad en los Estados Unidos. A partir de ese momento se experimentaron cambios profundos que todavía están vigentes, ¿no? Primero, uno de los cambios, la criminalización del consumidor. Entonces, antes de la DEA, el consumo de drogas se veía a menudo como un fallo moral, de valores, una falta de criterio, un problema de salud o tal vez, digamos, una actitud rebelde. Con la DEA el enfoque se volvió estrictamente policial. Entonces, el consumidor está causando una cantidad de problemas. Ya no eran considerados pacientes, sino delincuentes. Entonces, el usuario de drogas dejó de ser alguien que necesitaba una ayuda médica para convertirse en un objetivo de la ley. Penas severas. Se introdujeron sentencias mínimas obligatorias, lo que significaba que poseer pequeñas cantidades de droga podía llevar a la gente a la cárcel por años, sin importar si era un tema ya de clínico, psicológico. La DEA ayudó a consolidar una narrativa de nosotros contra ellos, o sea, la gente de bien contra ellos, contra los que estaban en ese otro lado. El enfoque de la DEA y leyes posteriores se centraron desproporcionadamente en las comunidades afroamericanas y latinas. Veamos la crisis del crack de los años 80, que era lo que hablábamos ahora, que esa droga, el crack, estigmatizó demasiado a los afroamericanos, ¿no? Porque pues fue la droga de los negros. Ahora, cuando me refiero a negros no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino pues es el color de piel, bueno, lo digo de manera natural, ¿no? O de color, ¿no? Las personas de color. Entonces eso aumentó mucho la desconfianza hacia la policía y fracturó mucho el tejido social en las ciudades, porque digamos que estaban los negros consumidores de crack y que eran los que cometían los delitos, ¿no? Los que robaban, los que causaban problemas, pues precisamente por la necesidad de la adicción. Hubo un pánico moral, ¿no? Esa campaña como Just Say No, o algo así como Di simplemente no, en los 80, apoyadas por el aparato de control, que fue creado en el 73, le enseñaron a la sociedad a ver las drogas como una amenaza externa absoluta. Entonces, que era una amenaza, eran peligrosas. Para que la DEA fuera efectiva, pues empezó a actuar más la policía local en los condados, en las ciudades.
las policías locales empezaron a recibir mucho más entrenamiento y equipo de grado militar. Se crearon las famosas unidades SWAT con armas de asalto para realizar redadas antidrogas. Mire lo que pasó, el origen de los SWAT fue porque, pues obviamente los delincuentes, los que estaban armados, los narcos, y entonces para poder hacer una redada, pues tenían que tener equipo especializado, mucho más capaz para poder, digamos, reducirla a estas bandas, ya eran bandas delincuenciales, ¿no? Las redadas nocturnas y la vigilancia de los barrios se volvieron comunes, digamos que la policía ya no solo protegía, sino que estaba también buscando sustancias, entonces se vio como algo invasivo, que estaba no la policía afuera, sino que se podía meter a tu casa a buscar drogas o requisaban el vehículo, o requisar, entiendo, por revisar. También requisar, o sea, también se lo podían llevar, no se lo podían quitar. Irónicamente, la presión de la DEA cambió también la estructura del mercado, porque hubo una profesionalización del crimen. Al aumentar el riesgo de la venta y la distribución, los que antes eran los famosos camellos desaparecieron y fueron reemplazados por unas estructuras más organizadas y más violentas. Sí, ya no era el típico tipo que compraba pequeñas cantidades, revendía, no, sino que ya tenían que especializarse porque ya los enfrentaban de otra manera, ya era la policía con unidades especialmente entrenadas y entonces se especializaron más, tuvieron que también se crearon estructuras más complejas y más violentas. También aparecieron drogas más potentes. Digamos que ¿esto por qué pasó? Porque como había mucho control y mucha vigilancia, los traficantes preferían mover drogas más potentes y compactas, o sea, en cantidades más pequeñas. Entonces eso facilitó el paso de la marihuana a la cocaína. Si bien es la lógica que hay en esto, es decir, cuando digamos se podía comercializar la marihuana, que es una droga que necesita, pues se necesita en grandes cantidades, entonces cuando ya eso dejó de ser sencillo, ya no podían traficar con eso, porque había mucho control policial, entonces ya no se podían mover grandes alijos de marihuana, tenía que reducirse el tamaño. Desapareció la cocaína, que es mucho más potente que la marihuana y obviamente más rentable. Salió el famoso programa DARE, que es algo así como educación para la resistencia al abuso de drogas. El DARE en inglés, DARE, lo pueden buscar en inglés, el Drug Abuse Resistance Education. Es quizá la campaña educativa contra las drogas más famosa y a la vez controvertida, y que nació en 1983 en Los Ángeles y que fue, digamos, como el caballo de batalla de la guerra contra las drogas en la era Reagan. ¿Cómo funcionaba? A diferencia, digamos, de otras charlas, el DARE no era impartido por maestros, sino por oficiales de policía uniformados que iban a las escuelas primarias y secundarias. Digamos que el currículo del DARE se centraba en enseñar a los niños a decir no a las drogas y al alcohol a través de juegos de rol, el aprendizaje de los peligros de las sustancias. El mensaje del DARE era tolerancia cero. No se explicaban matices ni se justificaba nada. Todas las drogas eran presentadas como una ruta directa de destrucción de la vida. Como mascota, tenían un león que llamaban, creo que Darren. Tuvo un impulso tremendísimo el DARE en las décadas de los años 80 y 90. Miren, curiosamente, en su apogeo el DARE se implementó en el 75% de los distritos escolares de Estados Unidos y se exportó el modelo a más de 40 países. Se exportó ese modelo, pues obviamente con otros nombres, no con DARE, sino cada país lo iba acomodando a sus necesidades y a su idiosincrasia. Recibía millones de dólares de fondos federales porque los padres y políticos sentían que ya por fin se estaba haciendo algo para proteger a los niños. La gran controversia, ¿funcionó sí o no? Y ahorita vamos a ver por qué en cierta forma fracasa el programa. El programa en sí era muy bueno y todo, pero vamos a ver por qué el DARE no logró salvar a la sociedad estadounidense del consumo. A finales de los 90 y principios del 2000 hicieron muchos estudios, incluido el Departamento de Justicia y universidades, y llegaron a una conclusión triste. Esos estudios que ellos hicieron, el programa original de DARE no redujo el consumo de drogas a largo plazo. O sea, eso es lo extraño. O sea, hicieron una campañota brutal, porque hay un relato en Latinoamérica que dice que es que Estados Unidos no hace suficiente. No, ellos tienen unos programas potentísimos, o el DARE fue uno de ellos, ¿no? DARE en la actualidad, tras las críticas, el programa se reinventó por completo. El nuevo currículo llamado Keeping It Real, digamos que ha cambiado un poco la metodología y se centra más en la toma de decisiones, cómo manejar la presión de grupo, o sea, porque el consumo de drogas ya es generalizado. Entonces si hay algún joven que no consume, entonces de pronto se puede sentir de cierta manera presionado y tomar decisiones responsables. Se habla también mucho de la salud mental, o se promueve la salud mental, el manejo adecuado del estrés y la comunicación emocional. Tiene ya un enfoque un poco más científico, se basa en datos reales y muestra, ¿no?, datos estadísticos. O sea que el DARE todavía sigue vigente, ¿sí?, pero ha cambiado el modelo. ¿Por qué? Porque no tuvo el efecto, pero ya vamos a ver más adelante por qué el DARE fracasó. Porque si el gobierno, junto con la DEA, el DARE, hicieron un esfuerzo a todo nivel económico para reducir el consumo, ¿cuál es la razón para que el estadounidense promedio sea adicto a las drogas? Esa es la gran pregunta que hay. Vean, tienen la DEA, tienen un programa DARE, le invierten cifras que ni siquiera se pueden mencionar en países de LATAM. Entonces, hay varios aspectos a tomar en cuenta acá. Digamos que la DEA se centró también en detener la droga, en quemar cultivos, arrestar capos, sellar fronteras. Sin embargo, mientras que exista una demanda masiva, el mercado siempre va a encontrar una manera de hacer llegar la droga
a los clientes, porque eso es un negocio y donde hay plata, pues usted sabe que donde se mueve plata y mucha plata, pues finalmente va a terminar permeando todos estos controles. Voy a dejar hasta acá para que Javi y Juan David sigue más, tengo mucha más información, vamos a seguir avanzando sobre esto, que es bien un tema interesante porque ya vamos a pasar ahora sí, por qué vamos a empezar ya a entrar en por qué el DARE fracasa y por qué los estadounidenses es al revés, cada año consumen más, ¿sí? O sea, y aparece otra droga y más, y hay una crisis de fentanilo ahorita en Estados Unidos que es impresionante. No sé si ustedes vieron la noticia de hace unos meses atrás, hubo un récord de muertes en Los Ángeles a tal nivel que no era posible llevar todos estos cuerpos para que fueran, digamos, sepultados, imagínense, gente que murió en la calle. Entonces vamos a darle la palabra a Javi y a Juan David y para seguir desarrollando este tema de este mono negativo. Luego vamos a hablar del mono, no es tan malo, pero que es el amo y señor del mono malo. Yo sí quisiera hacer un pequeño análisis que a nuestro juicio, pues yo creo que es el asidero de eso, de lo que mencionaba Lois, de Estados Unidos tiene un montón de programas de prevención, tiene la DEA, tiene el FBI, tiene, mejor dicho, bueno, hasta penas durísimas y aún así no pasa nada. O sea, no hay cárcel que valga, no hay multa que valga, la gente sigue traficando y la gente sigue consumiendo. Pero yo creo que ¿cómo llamarlo? Hay tres síntomas que nuestro juicio yo creo que son la base fundamental de esto, ¿sí? Uno es la desintegración familiar, dos es la crisis de identidad y tres es la violencia. Y en ese sentido, pues acá hay unos datos que, pues digamos que no es por echarles spoilers, pero ahí son unos datos devastadores de por qué está este problema. El primero, completamente la desintegración familiar, que es el núcleo central de la sociedad, ¿no? La familia. ¿Qué llamamos por desintegración familiar, sus mercedes? Pues obviamente es que los hogares se acaban, ¿no? El famosísimo divorcio, ¿no? Solo en Estados Unidos en el 2024 la CDS registró 663.425 divorcios, solo en Estados Unidos. Estamos hablando de que casi 1 millón de mujeres divorciadas ese año, 1 millón. Eso equivale a 86 divorcios cada hora, ¿sí? La American Psychological Association dice que estima que el 41% de los matrimonios terminan en divorcio. O sea, casi estamos hablando de que es cercano al 50%. De esos, los segundos matrimonios, porque acuérdense que estamos en una época donde la gente se casa, se divorcia, se vuelve y se casa, se vuelve y se divorcia. Estamos hablando de que los segundos matrimonios, el 60% terminan en disolución. Y los terceros, hasta el 70%. En la década del 80, pues el pico fue más o menos de 22.6 divorcios por cada 1.000 personas, o por cada 1.000 mujeres casadas. Hoy en día estamos rondeando casi el 15% según cuentas de la National Center of Family and Marriage Research. Para 2024 y 2025 ese número está rondeando más o menos el 15%. Entonces, digamos que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, que ese es, digamos, parte del escenario, estamos hablando del 41%. Pero pues obviamente si la familia es la base de la sociedad, ahí hay un tema crítico. Y uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? Porque Estados Unidos es casi que el reflejo de cómo está el mundo actualmente, ¿no? Y las posibles causas pues son unos, los matrimonios tardíos, mayor exigencia individual, o sea, estamos en una época de individualismo, o sea, me salvo yo, soy yo, mis negocios son yo, lo demás no me importa, ¿sí? O sea, no hay compromiso y la influencia, digamos, cultural del individualismo está, digamos, a flor de piel. Hay un dato muy interesante que es que las personas las personas que van regularmente a la iglesia tienen un 14% menos de probabilidad de divorciarse, pero como la gente no va, y eso es según un estudio de Pew Research, ¿no? Entonces aquí nos dice que pues por lo menos amortiza que 14% de las personas que regularmente van a la iglesia no se divorcian. Y si no hay divorcio, pues no vienen otros temas ahí. Entonces uno dice, ¿cuáles son las causas, digamos, que uno podría, digamos, discernir de esto? La fe como ancla de compromiso, porque la gente no quiere, falta de compromiso, estamos hablando del 73% de la causa, es la falta de compromiso. Y si uno mira Malaquías 2.16, dice Dios aborrece el divorcio. Mateo 19 también dice lo mismo. La intención original del Creador fue que unirse, ¿sí? Por eso la escritura dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno. Pues esa parte como que ya no está como presente, ¿no? Entonces, uno, la falta de compromiso, que es el 73%, la comunicación deficiente, el conflicto excesivo 56%, infidelidad 55%, problemas económicos 36%, abuso físico, o sea, violencia intrafamiliar el 30%, la pérdida de amor, producto pues de algunos de esos factores, estamos hablando del distanciamiento del 23%, y adicciones y drogas el 21%, ¿sí? Esta es una fuente de Journal of Family Psychology, que eso es un instituto de estudios familiares de la APA, pero digamos que esa es como parte del escenario. Pero entonces aquí viene la parte, digamos, de esa desintegración familiar. ¿Y cuál es el efecto real ahí? O sea, porque es que no es solamente que las personas se divorcian y ya. Existen 13.6 millones de padres solteros en Estados Unidos criando a 21 millones de niños. En 1960 era del 9%, hoy casi es del 31%. El 80% de los hogares monoparentales son encabezados por madres, el 80% madres, y entonces hay una crisis ahí, porque la figura paterna es clave
para que una persona no entre a, digamos, a perder, a hacer lo que, caer en las drogas y en la violencia y en los robos y en el crimen organizado y en muchas cosas. El 40% de todos los bebés nacidos en Estados Unidos en 2022 nacieron con padres no casados, o sea, uniones libres, o sea, simplemente tuvieron el hijo y ya. En Estados Unidos la tasa más alta del mundo de niños que viven con un solo padre según el Penn Research de 2019. Los hogares de madres solteras pasaron de 1.5 millones en 1950 a 10.9 millones en 2022. El núcleo de la central de la sociedad está quebrado, ¿sí? 13 millones de padres solteros criando 21 millones de niños. Eso es un dato terrible. Y eso no es una estadística, es una generación entera de personas que vienen con brechas emocionales fuertes. Y entonces ahí es donde uno viene, pero ¿por qué la gente está consumiendo? ¿Por qué hay tanto programa de prevención y aún así la gente sigue, ¿no? Matrimonios que se deshacen, ¿sí? Pero también el fenómeno de hijos fuera del matrimonio. Entonces ahí también viene una desvinculación entre la sexualidad del matrimonio, la paternidad cultural, ¿cierto? Y hay un dato que la gente no habla suficiente, es el impacto económico. Una madre soltera con 3 hijos en Estados Unidos gana en promedio $26,000 al año. Una pareja casada, pues 106,000, 4 veces más. ¿Qué dice eso? Entonces, el tema económico también está influyendo terriblemente en esto. El matrimonio como protector económico, la pobreza como consecuencia estructural de la desintegración familiar. La pobreza también es un factor que seguramente es producto de esa desigualdad tan tremenda que hay en el mundo. El 1% tiene lo que el otro 99% necesita, y ese es el precio de la desigualdad que el profesor Stiglitz habla en su libro. El profesor Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía. Y entonces acá viene un tema que es relevante y que pues obviamente afecta a toda una generación y que es para señalar y para dimensionar la urgencia, ¿no? Dice el racismo, que tiene que ver con más o menos niños afroamericanos o afrodescendentes, que es un porcentaje de niños sin hogar, el 64% no tienen hogar. Niños indígenas, que es el nativo americano, el 50%. ¿Cómo puede ser que la nación americana, que es América para los americanos, el 50% de los niños americanos no tienen padres o no tienen un padre? Tienen la mamá y el papá no existe. Niños blancos el 24% y niños asiáticos el 16%. Pero entonces hay un tema acá que tiene que ver con todo ese impacto de la crisis de la familia, muchachos, y es el impacto, uno es el impacto de los hogares que tienen ese problema. La tasa de pobreza en hogares de una sola madre es de 31.3%, o sea, 6 veces más familias que las familias casadas, ¿sí? O sea, la tasa de pobreza. 1 de cada 3 hogares con madres solteras experimenta inseguridad alimentaria, o sea, hay un problema de seguridad alimentaria ahí, ¿sí? El 24% reciben cupones de alimentos, pero eso no es suficiente. Ingreso mediano, madres solteras 51,000 versus madres casadas 106,000. Y entonces acá hay un tema que, pues, que definitivamente es como el eje central de esto, ¿no? De esta destrucción, ¿no? Entonces, la salud mental de esos muchachos que están creciendo en hogares disfuncionales hace que digamos que los hijos tengan esto que les voy a leer a continuación, que es terrible, se hizo un análisis de 506,300 participantes, la ciencia directa en 2019. El divorcio parental aumenta el riesgo de, mire esto, depresión, 29% más probable de un niño que tiene sus 2 papás, ¿sí? Ansiedad, 12% más probable. Intento de suicidio, 35% más. O sea, la figura paterna, acuérdense del dato primario que las mujeres están en el 80%, están separadas y criando sus hijos solas, sin una figura paterna. Eso influye en que la tasa de homicidio, de suicidio, aumenta en un 35% en esos muchachos. Edición suicida en el 48%. Uso de alcohol, 43%. Y el dato no menor, caer en las drogas en un 45% más. Entonces ahí ya hay un patrón, lo ves. Y eso tiene que ver con la familia, está en la olla. O sea, no hay una... Y entonces ahí uno viene a ver como estos números frente a lo que mencionan las escrituras, y es el número, o sea, obviamente estos números son devastadores y no es ideología, son estudios publicados por revistas científicas con rigurosos estudios. Cuando el hogar se rompe, los hijos cargan un peso durante años que realmente termina en esto. Se puede compartir una historia personal, casos que se conocen, reflexiones, pero pues las investigaciones son contundentes. Mira. El ciclo intergeneracional de una ruptura familiar, Éxodo 25, las consecuencias de las decisiones se transmiten, pero también la esperanza, está ahí latente, y es cuando las personas vuelven a Dios, vuelven a la iglesia, que es en el Salmo, la restauración es posible, Salmo 27. Pero hay esto también tiene otros matices. Deserción escolar, entonces no van al colegio, 2% más probable en los divorcios, en los hijos de esos hogares que se divorcian. Entonces el GPA promedio 11% más bajo en familias no intactas. Pobreza, ya lo mencionamos. Criminalidad, prisión. Más del 2 y 3% de los reos que están en las cárceles crecieron en hogares disfuncionales o que no tuvieron un padre. O sea, ahí ya uno dice, acá hay un patrón, la familia. Embarazo adolescente, también tiene que ver esto.
Y ya para concluir, muchachos, hay un tema ahí quería traerles del impacto según investigaciones de Harvard. El mayor predictor de que un niño no pueda superar el nivel económico de sus padres no es la raza, no es el barrio, no es el nivel de educación, es el vivir en un hogar donde solamente hay un padre, cualquiera de los dos. El matrimonio estable es clave para que realmente esto cambie la escena. Y para concluir, yo quisiera centrarme en la dimensión espiritual de lo que dicen las escrituras frente a esto. Hemos visto números que son terribles. Ahora la pregunta que nos define como programa cristiano es, ¿qué dice la escritura sobre todo esto? Y ahorita seguramente David nos va a profundizar más, pero yo quiero cerrar con lo siguiente. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Eso significa que el matrimonio no es una invención cultural, es una institución divina, sus mercedes y oyentes. Y los que nos están viendo, Efesios 6:4, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La crianza no es opcional ni delegada al Estado. Vos tenés que criar a tu hijo en la casa. Eso no es un trabajo del colegio, o sea, el colegio no es para eso, el colegio te da unos lineamientos, pero y menos el Estado. Y critica con la estigmatización de que el Estado está influyendo negativamente en el tema de la autopercepción, pues peor, ¿sí? Porque ya están metiendo temas que no tienen que ver ahí, ¿no? Salmo 64:5-6, padres de huérfanos y defensores de viudas es Dios de su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces, y cierro con Malaquías 4:6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Bueno, esto es en un contexto un poco distinto porque pues, digamos que podríamos también avivarlo en relación a los tiempos finales, ¿no? Los padres son los apóstoles en este caso. Y pues acá también puede ser parafrasear de pronto el profeta en relación a padres a hijos y hijos a los padres. Pero digamos en síntesis, pues obviamente es importante aclarar esto. La crisis de identidad, pues obviamente también tiene que ver mucho con este tema. Cuando dice Génesis 1:27, macho y hembra los creó, la identidad como don, no como una construcción social. La desorientación existencial como resultado del abandono total de Dios, que ese es el segundo punto. Y obviamente la violencia, ¿no? Estamos en una sociedad extremadamente violenta y hay que ver nomás, usted salga a la calle y pítele a una persona en la vía. Si pudieran se le bajan del carro a pegarle, porque la intolerancia está a flor de piel y eso está en Estados Unidos, es terrible. Y usted no puede mirar a alguien mal porque entonces de una vez, si usted habla español en una zona donde en un restaurante perfectamente pueden decirle que no, que hable en inglés, que en español no, y cosas así, eso se ha visto. Entonces, obviamente, eso tiene que ver con los tres síntomas, familia, identidad, violencia, todo apunta a una misma raíz. Una nación que ha intentado prosperar sin Dios, pues, ¿a dónde va a llegar, sus mercedes? Sin Dios no se puede, no vas a llegar a ningún lado, o sea, Dios es prácticamente como un paracaídas, ¿no? O sea, solo sirve si se abre, si no se abre, pues no te sirve, o sea, solo funciona si uno se acerca a Dios, si no está Dios ahí, pues desafortunadamente esto no es. Y hay una reflexión, ¿no? Sobre la visibilidad de una sociedad sin anclaje moral trascendente. Entonces, pues obviamente no vamos a ningún lado, muchachos, si Dios no está en el camino. Así de sencillo. Familia, violencia y crisis de identidad. Yo creo que es parte de la raíz del problema y cómo Estados Unidos, siendo una gran nación, está yéndose al traste. Y yo creo que va a terminar así, porque de hecho la escritura lo dice, ¿sí o no lo dice David? Después yo le doy el paso a David para que nos dé ese contexto bíblico. Yo cité algunas, pero pues obviamente esto es más profundo. Bueno, ¿qué podemos decir? Las cifras son bastante contundentes, los hechos no se pueden negar y digamos que ¿por qué la sociedad ha colapsado? Pues porque las familias están rotas, están destruidas, pero ¿de dónde viene como esa fragmentación de la familia? Yo creo que algo que tenemos que analizar es, con base en las cifras que nos da Javi, es que la criminalidad, el índice de delincuencia, la prostitución, el porcentaje de hombres que terminan en cárceles o que cometen delitos, los que caen en el consumo de drogas, está muy ligado a que solo hay un padre, ¿sí? Sea padre o sea madre, solo hay un cónyuge, mejor dicho, que se hace cargo de la crianza de los niños. Yo creo que eso se debe en gran parte a que los hombres están confundidos y no saben cuál es la imagen que deben proyectar al mundo. Y pues cuando Dios creó al hombre, dice la escritura que lo creó a su imagen y semejanza. Los hombres tenemos que tomar nuestro rol masculino, nuestro rol de protector, nuestro rol de proveedor, nuestro rol de guía y ser los modelos a seguir en nuestras familias. Si el hombre no toma ese rol que le corresponde, de acuerdo a lo que dice la escritura, pues no va a haber familia. Cuando falta la figura paterna en la familia, los hijos se echan a perder porque no hay quien los corrija. Las mujeres cumplen una tarea muy importante en el hogar, que es educar, enseñar, administrar los recursos, pero la figura paterna
la importancia que tiene el hombre en su familia es crucial para que los hijos no se pierdan, porque el hombre es el que debe corregir a los hijos. ¿Por qué la sociedad anda como anda? Porque es que los hombres olvidaron que son hombres y se dedicaron a otras cosas y le dejaron la responsabilidad del hogar a la mujer. Y los niños, hay una frase por internet que me gusta mucho y dice que hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿A qué va esto? Cuando el hombre pierde su hombría y no asume su responsabilidad en la familia, en el hogar y en la sociedad se va a pique, la familia se va a pique. El hombre, al ser creado a la imagen de Dios, tiene que mostrarle al mundo las cualidades de Dios. Entonces, si el hombre no demuestra su hombría, si el hombre no demuestra de lo que está hecho, la familia se va a desintegrar, la sociedad se va a fragmentar. Y eso sumado a la vida que las mujeres están saliendo a trabajar. Entonces, no hay padre, las mujeres se van, entonces ¿dónde quedan esos hijos? No, y si usted no educa a sus hijos, pues la sociedad los va a adoctrinar o el Estado los va a adoctrinar, ¿no? Vemos, hay algo que quiero leerles, es un poco largo, está en el capítulo 1 de Romanos, pero creo que nos abre el panorama y nos amplía lo que estamos hablando, porque como mencionaba Lewis en su intervención, lo que pasó en la década del 60, del 70, la contracultura, el LSD, en los años 70, cuando viene ya la guerra contra las drogas y todo eso que hemos visto, pues estas cosas no aparecen porque sí. También mencionamos el caso de Janis Joplin, que ella, bueno, aparte del consumo de drogas o esas cosas también, pues de pronto el lesbianismo, creo que cabe ahí, ¿no? La perversidad moral, por allá en los años 60 y 70 con la liberación femenina y con la creación de movimientos feministas, hubo una frase que se hizo muy popular, que era mi cuerpo, mi decisión. Y yo creo que esa frase todos los grupos la han cogido como caballito de batalla para hacer lo que se les viene en gana. Entonces, ¿usted por qué consume drogas? No, mi cuerpo, mi decisión. ¿Usted por qué se hizo ese tatuaje? Mi cuerpo, mi decisión. Pero es que no es su cuerpo. Eso es algo que la gente olvidó. No es su cuerpo, porque es que su cuerpo no es suyo. Su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 6. Entonces, cuando usted daña a su propio cuerpo con fornicación, adulterio, masturbación, con drogas, sea cual sea, que la fume, la inhale, se la inyecte o la tome, usted está atentando, sí, contra su cuerpo, pero es que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted olvida que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues usted va a caer en una degradación moral. Y la degradación moral pues trae perversidad. Y la perversidad pues trae crimen, delincuencia, prostitución y un montón de etcétera, adicción a las drogas y un montón de cosas. Como para reforzar un poco lo que hemos venido tratando, quiero leer y les pido que me acompañen en sus casas o en el lugar donde se encuentren en la lectura del capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 hasta el versículo 32. En esta versión que yo tengo dice la culpabilidad del hombre. Y pues este texto nos habla un poco de lo que es la impiedad, de lo que es la iniquidad, de lo que es la ira de Dios, de las excusas del poder de Dios, de la ingratitud, de la oscuridad espiritual que está sobre el mundo, del pecado de omisión, del engreimiento que tiene la sociedad, de la sabiduría mundana, la insensatez, y pues también nos habla de lo que es la laxivia, la corrupción. Entonces los invito para que lo busquen en sus Biblias y me acompañen en esta lectura. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo creo que este texto es bastante diciente por sí solo, pero bueno, vamos a tocar algunos puntos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios al mundo, o por qué la Escritura nos dice estas cosas? Porque dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede negar la existencia de un Dios, porque la naturaleza misma muestra en su diseño perfecto que hay una mente maestra, que hay una mente superior detrás de todo esto. Ninguno tiene excusa, ninguno puede decir que Dios no existe, porque es que la naturaleza misma demuestra que hay un creador. Acá hay una lista de cosas en las cuales vemos la corrupción que hay en el mundo. Javier mencionó algo en su intervención anterior, y es que todo el mundo, las minorías afroamericanas, o bueno, las minorías afro, y todo el mundo están pidiendo un derecho. Las mujeres con sus causas feministas abogan por sus derechos, los afros abogan por sus derechos, los indígenas, todo el mundo está pidiendo derechos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, estamos en la época de la Odisea, y la palabra la Odisea en griego significa los derechos de las gentes. Por eso hay tantas revueltas, tantas protestas, por eso hay tanta convulsión social en el mundo. Acá en Colombia lo vimos en el 2021, en Chile también pasó, y en otros países como Francia también ocurrió. ¿Y por qué ocurren todas esas cosas? Porque dice la Escritura que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios hicieron necios. Y cuando usted abandona a Dios, como dice aquí, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, lo que viene es degradación humana. Y la degradación humana tiene todas estas cosas que leímos. Y hay algo en este texto de Romanos que me llama la atención, y es que 3 veces dice, por lo cual también Dios los entregó. Está 3 veces. Veamos la primera vez, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturales. Dice más adelante el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 versículos, y los 3 versículos dicen, Dios los entregó. Cuando las personas abandonamos a Dios, cuando nos olvidamos de sus leyes, de sus mandamientos, pues viene todo esto que menciona la Escritura: depravación, laxivias, orgías, la gente se vuelve murmuradora, detractores, aborrecedores de lo bueno, injuriosos, soberbios, altivos. De ahí sale la adicción a las drogas, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Si usted abandona a Dios, Dios lo va a abandonar, porque en otras versiones no dice Dios los entregó, sino Dios los abandonó. Si usted busca la Nueva Traducción Viviente, dice Dios los abandonó. Las 3 veces que en la versión Reina Valera dice Dios los entregó, en la Nueva Traducción Viviente dice Dios los abandonó. Y así como en Estados Unidos en la década del 60 se sacó a Dios, ¿sí? Porque hay varios casos puntuales en el año 62 y 63 donde la Corte Suprema en unas jurisprudencias dictó sentencia contra la causa de Dios y sacaron a Dios. Pues si usted abandona a Dios, pues Dios lo abandona a usted, y usted deja de ser sabio para convertirse en un necio. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Entonces, para entender esto, podemos decir que la ira de Dios no es una emoción incontrolable y destructiva dirigida contra quienes no le agradan, sino que es la respuesta justa y santa al pecado y la rebelión. Desde la perspectiva humana, que es moldeada por un mundo impregnado de pecado e injusticia, la ira y el amor se ven como polos opuestos. En cambio,
en Dios no hay conflicto entre su gran amor y su terrible ira. La mayoría de los seres humanos sabe que algo falla en el mundo y existe el profundo anhelo de que esto se enmiende o se arregle. Y la gran diversidad de religiones y sectas dan diferentes explicaciones de por qué el mundo no es lo que debiera ser y proponen una variedad de soluciones que son lógicamente incompatibles para corregir tales males. Pero tanto el amor de Dios como su ira son los garantes de que lo malo va a ser corregido. Y negar o minimizar la ira de Dios es oscurecer lo que reveló en la muerte de su Hijo, que soportó la ira de Dios en nuestro lugar. Y es verdad que nadie tiene excusa, como dice el versículo 20, ni siquiera las personas que viven en pueblos remotos, porque es que así usted no haya escuchado el Evangelio, usted no puede aducir ignorancia de la existencia y el poder de Dios, porque con claridad la naturaleza misma revela muchos de los atributos de Dios. El mundo natural muestra los atributos de Dios y de una forma tan suficiente para que la gente responda o reconozca de algún modo. Ahora, dice la escritura que ningún pasaje de los que hemos leído sugiere una oportunidad para confiar en Cristo luego de la muerte. El Nuevo Testamento es claro en cuanto a que la salvación reside exclusivamente en Cristo. Si usted lee Juan capítulo 14 versículo 6 y Hechos 4:12, se dará cuenta de esto. Y si Dios estuvo dispuesto a llegar a tal punto para revelarse a sí mismo y rescatarnos del pecado, nosotros podemos confiar en su actitud justa y amorosa hacia los que no han sido evangelizados. Si usted lo mira de esta manera, Dios nunca ha instado a las personas a pecar. Dios dice en la escritura que en algún momento puede entregarlas a lo que han elegido, ¿sí? A sus elecciones pecaminosas y desea y darles lo que desean, pero es porque ellas abandonan los caminos de Dios y Él abandona los caminos de ellas. Y por eso es que se intensifica la espantosa condición de estas. Por eso vemos las cifras tan contundentes que nos entregó Javier, porque la sociedad abandonó a Dios. Entonces dice la escritura que Dios los entregó. Si usted se olvida de Dios, pues Dios se va a olvidar de usted. Dios no quiere que usted se pierda, dice la escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero la decisión es suya. Así como usted tomó la decisión de meterse en el mundo de las drogas, usted tiene que tomar la decisión de salirse y usted tiene la oportunidad de buscar ayuda. Como mencionaba Lois, hay muchos programas, como el programa DARE. DARE. Si usted no quiere sufrir la ira de Dios, si usted no quiere ver esto en su vida, en su familia, en su sociedad, busque de Cristo, porque la única forma, como lo dije al comienzo, la única forma que usted tenga paz, tranquilidad en su mente y en su corazón en este mundo tan convulsionado y agitado que en el cual vivimos actualmente, es que usted rinda su vida a Cristo. Y hay muchos ejemplos en la escritura. Si usted busca Lucas capítulo 15, donde habla del hijo pródigo, vea lo que pasa cuando usted pierde su norte. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Estuvo por allá lejos comiendo las sobras de los marranos. ¿Cómo podemos mejorar como sociedad? Volviendo al Creador. Dice la escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras usted esté vivo, tiene una oportunidad de recomponer su vida. Pero la decisión, la pelota está en sus manos. ¿Usted va a seguir en las drogas, en el homosexualismo, en la inmundicia? ¿O va a acercarse a Dios para que Él cambie su vida? Ahí se lo dejo. Así es, Luis. Pues básicamente esa es la reflexión. Y pues obviamente los datos están ahí y hay que darlos, ¿no? Y pues es el reflejo de la situación actual en Estados Unidos. No digo que todo el mundo pues tenga este problema o si hay alguna madre de esa familia que nos está escuchando, pues que no hay esperanza y no, al contrario. O sea, la esperanza está toda puesta en Cristo, ¿no? En su palabra y en la misericordia que lo que mencionó el Padre del Avivamiento, ¿no? O sea, todavía el sol está alumbrando, todavía, si eso significa que si el sol está ahí, es porque todavía hay esperanza y todavía la misericordia de Dios está presente. Entonces, pues, ese es digamos, el llamado en este programa que teníamos preparado para ustedes. Sé que hay más temas, sé que Lois tiene más información ahí que nos lo comentó, pero pues ya llevamos casi 2 horas de programa. Yo creo que no sé si les parece que lo generemos para otra segunda parte final, yo creo, de este especial que tiene que ver de los 2 monos americanos, porque pues hay unos temas ya como para cerrar el hilo, ¿no, muchachos? Que tiene que ver justamente con todo lo que tenemos y cuál es la realidad actual de Estados Unidos, ¿no? Frente a los eventos que se están dando, obviamente, y lo que viene a futuro y cómo está la parte profética, porque Estados Unidos va a cumplir de todas formas, nos guste o no, un papel fundamental digamos, en los acontecimientos finales de la gran tribulación, porque pues hay un tema ahí cuando la nación de Israel esté sola, ¿no? Y que todo el mundo lo esté, digamos, sitiado, ¿no? Y si está sola es porque en algún punto Estados Unidos va a abandonar a Israel. Entonces, pero hay un tema ahí que seguramente vamos a analizarlo en una siguiente parte ya final para poder proseguir con lo que mencionamos. Pero pues yo creo que es eso, ¿no? Digamos, sus mercedes y ustedes que nos escuchan y nos ven.
es buscar a Dios, como decía David, mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto esté cercano, porque prácticamente Dios está a la puerta, ¿no? Está ahí, o sea, estamos ahí en una época crucial del mundo y pues yo creo que ese es el mensaje que pues nosotros damos desde Sky Eagles. Yo creo que ya continuaríamos, Lois y David, con lo que tenemos preparado para el siguiente programa, ya para cerrar, y pues no sé si tienen algo ya, digamos, para concluir y ya para despedirnos. Vamos a invitar a todos los que nos ven a que nos sigan, nos apoyen con un like, compartan, comenten, ahí los vamos a leer. Se fue para una segunda parte, eran 2 monos, este es el primer mono. Vamos para el segundo mono y espero que les haya gustado este tema. Escríbanos, denos sus opiniones y vamos a estar siempre para ustedes trabajando, trayéndoles más y más información y muchos otros temas interesantes que vamos a seguir desarrollando acá desde Sky Eagles, que es el canal de ustedes. Una recomendación final para los que nos ven y nos escuchan y es: las drogas no son un juego. Las drogas no son un juego. Métase eso en la cabeza. Las drogas son malas. En lo poquito o en lo mucho son malas. Porque si usted comienza por poquito, se va a volver adicto y cada vez va a necesitar cantidades más grandes para sentirse bien, entre comillas. Entonces, si alguien llega a su vida diciéndole: venga, pruebe esto, ciérrele la puerta a esa persona y evítese dolores de cabeza y evítese una posible muerte. Las drogas no son un juego. Entonces, cuando alguien le ofrezca algo ilegal, sáquelo, dígale no y saque a esa persona para siempre de su vida. No importa si es amigo, familiar o conocido. Diga no a las drogas y saque a esa persona de su vida. Alguien que quiera algo bueno para su vida nunca lo va a inducir a hacer cosas malas. Y que Dios lo bendiga y que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de nuestras familias. Así es, David y Luis, gracias por este espacio, por sus datos, por el mensaje y por esas reflexiones. Y pues no siendo más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, skyegos24.com, YouTube, TikTok, Instagram. Ahí estamos vamos a seguir publicando más material. Entonces, pues, sin más ni más, les deseamos éxitos y nos veremos en un siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.